Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos. Nadie conoce al rey Arturo mejor que yo. Vol 6. 1. ¿Qué significa ser abrazado por ambos lados? Los primeros acontecimientos empezaron en Roma. Emperador, se ha descubierto otro caso similar. César recuperó la confianza y volvió a ser uno de los emperadores romanos. Según su idea, después de la guerra debería haber un período de desarrollo. Sin embargo, no esperaba que surgiera un problema de este tipo antes de llevar un mes en el cargo. ¿Otro muerto al que le chuparon la sangre y solo le quedó una mordedura en el cuello? Las cejas de César se fruncieron de repente. Debido a que este tipo de muerte extraña no es la primera vez que ocurre recientemente, y aún no ha encontrado ninguna pista, ha estado investigando este asunto durante algún tiempo. No al oír la pregunta de César, el soldado que vino a informar meneó la cabeza. Puede que sea difícil de describir, pero ahora que lo tenemos controlado, ¿quieres ir a echar un vistazo? ¿Eh? César entrecerró los ojos ligeramente y luego se rió. Vamos a echar un vistazo. Roma, mazmorra Galia. Por primera vez, pensó que el soldado estaba hablando de un prisionero que había sido capturado, pero cuando realmente fue allí y vio esa cosa, incluso él, un espíritu heroico, sintió un pequeño hormigueo en el cuero cabelludo. Preso en la mazmorra era sin duda un soldado romano. Además, este soldado era el que le custodiaba la puerta anoche. Cuando salió hace un momento no lo vio, por lo que pensó que era un cambio de turno. Pero ahora parece que la otra parte fue asesinada. Este tipo en ese momento llevaba una pieza de armadura estándar que estaba rota en pedazos, y nadie sabía dónde había arrojado su arma. Las pupilas de ambos ojos desaparecieron, y las pupilas que existían en la parte blanca de los ojos se llenaron de sangre inyectada. Él estaba acostado en el calabozo. El par de colmillos afilados en su boca habían crecido mucho más. Parecía haber perdido la cabeza y estaba arañando y golpeando el calabozo como una bestia salvaje. Simplemente parecía que era más fuerte que cuando era normal. Si esta mazmorra no hubiera sido construida por gigantes y duendes cuando Carl llegó aquí, el otro grupo se habría estrellado hace mucho tiempo. Y César se dio cuenta, en el cuello del oponente todavía había marcas de dientes que parecían las dejadas por un animal con 2 dientes. Parece similar a la posición del par de caninos que le han crecido. El monstruo que nos atacó resultó ser este tipo de sujeto, y también tiene la capacidad de infectar a otros seres. César frunció el ceño y ordenó la información existente, luego sacudió la cabeza con impotencia y saludó a los guardias que lo rodeaban. Mátalo. Al oír lo que dijo César, los soldados que lo rodeaban parecieron un poco indecisos. Cuando César los vio así, frunció el ceño. Date prisa. ¿Lo dejas así para que sigas insultándolo? No, el soldado meneó la cabeza repetidamente. Emperador, no es que no lo hiciéramos, sino porque puede que no lo creas, pero en realidad él está muerto ahora. Al oírle decir esto, César giró la cabeza y miró al monstruo dentro de la prisión, con las pupilas ligeramente contraídas. Altria, creo que aún deberías preocuparte por la situación en Gran Bretaña. Aunque Ariowen es muy bueno en estas cosas, después de todo no tiene experiencia. Si puede manejarlas bien es aún discutible. Morgan se sentó junto a Altria y parecía tener una buena relación con su hermana, incluso puso su brazo alrededor de su cintura y se apoyó en ella, pero de hecho la sonrisa en su rostro parecía un poco antinatural. Por supuesto que esto no es un acto. La sonrisa de Morgan era realmente un poco antinatural. Ahora tenía miedo de no poder contener su sonrisa y que poco a poco esta se volviera anormal. En los primeros días, cuando Altria se mudó, Carl pensó que el desarrollo aquí se convertiría en un campo Shura. Pero en realidad no es así. Al menos no para Morgan. Para Morgan, este período de tiempo fue como estar rodeado de bellezas de ambos lados, lo cual fue muy agradable. En el pasado, Altria vestía ropa de niña, pero ahora, gracias a Carl, Altria a menudo usa ropa de mujer y su hermana ha crecido mucho. Jejeje, en cuanto a si Morgan tenía alguna hostilidad hacia su hermana, en realidad no tenía ninguna. Aunque el objetivo de Altria era Carl, Morgan no pudo mostrar ninguna hostilidad hacia su hermana. Además, realmente no hay nada malo en ello. Ese es el caso ahora. Morgan siente que si quiere aprovecharse de Altria, puede aprovecharse de Altria, y si quiere estar con Carl, puede estar con Carl. ¿De qué hay que estar insatisfecho? Morgan es así. Se puede decir que en toda la nación de todas las razas, excepto Skatach, nadie más puede curarla. No se preocupe, hermana Wan. Le pedí a Kaikin que se quedara y ayudara a Eichgiwen. Antes, cuando trabajaba solo, era Kaikin quien me ayudaba. Si Eichgiwen no tiene experiencia, Kaikin sin duda podrá ayudarle a cubrir sus necesidades. Después de escuchar lo que dijo Altria, Morgan dejó de lado sus leves preocupaciones sobre Gran Bretaña. Se apoyó en Altria y desayunó con ella. Ella sintió que este era un muy buen día. Mordred se hizo a un lado y observó la situación. En realidad ella estaba cada vez más confundida acerca de la relación entre estos 3 chicos. Ella sentía que su padre y su madre podían ser una pareja, Carl y su padre podían ser una pareja, Carl y su madre podían ser una pareja, bueno, de todas formas era muy complicado. Esto estaba completamente más allá de su capacidad de pensamiento y de su alcance cognitivo cuando era niña. Hoy. Estos son solo mi padre y mi madre juntos, y se ven bastante armoniosos.
Si Carl estaba allí, cuando estos tres estaban juntos, no sé por qué, Carl debería haber estado abrazando a las chicas de ambos lados, pero Mordred inexplicablemente sintió como si las personas que abrazaban a las chicas de ambos lados fueran su propia madre, pero hablando de Carl, Mordred miró hacia la ubicación del palacio. Carl fue llamado por el antiguo amo de Skatach temprano en la mañana. No sé, Mordred había cambiado su tono temporalmente. Pero de repente apareció una runa en la pared junto a él, brillando con una luz violeta. Al segundo siguiente, Mordred tenía 2 grandes golpes en la cabeza. Carl observó a Skatach hacer todo esto y sonrió con impotencia. No dejarías runas como estas por toda la ciudad, para que si alguien dice algo malo de ti, puedas darle una lección. Al escuchar lo que dijo Carl, Skatach negó con la cabeza. No, según lo que dijiste, solo dejé algunas cosas con esos tipos a los que les gusta suicidarse. Está bien, por cierto, Skatach, ¿hay algo que quieras que haga hoy? Al escuchar lo que dijo Carl, Skatach levantó las cejas. Si no pasa nada, ¿no puedo ir a verte? Pero ella no tenía intención de discutir con Carl hoy, porque algo realmente sucedió hoy. Carl, pelea conmigo. 2. Skatach abandonó temporalmente la muerte. De hecho, Skatach inicialmente quería decir, mátame, Carl. Pero ella misma no estaba segura de por qué. Las palabras que fácilmente hubiera podido decir ahora se habían quedado sin palabras. Inicialmente se acercó a Carl fue por sus habilidades culinarias. Luego de un tiempo, cuando comprendió la fuerza de Carl, la razón principal por la que se quedó con Carl fue en realidad para obligarlo a matarla. Ella había esperado durante mucho tiempo que alguien la matara de frente. Si se trata de alguien a quien valoras, te importa o incluso alguien a quien aprecias. Carl puede tener los 3 puntos del lado de Skatach. Así que Skatach llevaba mucho tiempo deseando que Carl la matara. Sin embargo, al principio Carl no tenía un arma adecuada. Después de eso, Carl siempre resultó herido y luego tuvo que ir a la guerra contra Roma. Hasta ahora, todas estas cosas desordenadas finalmente están casi terminadas. Entonces Skatach sintió que había llegado el momento. Ella sintió que debía dejar que Carl se suicidara. Pero ella misma no entendía por qué, cuando las palabras llegaban a sus labios, dudaba y rápidamente cambiaba sus palabras. Carl, pelea conmigo. Bien. En realidad a Carl no le gusta pelear. Pero cuando vio que la expresión de Skatach era al mismo tiempo conflictiva y seria al decir esto, Carl asintió. Sonido metálico. El sonido del metal chocando explotó en la llanura vacía. La brisa primaveral sopló a través de la hierba circundante y finalmente cayó sobre Skatach y Carl, como si se llevara la sensación de fatiga. Skatach miró ahora a Carl y, para ser honesta, sintió que él la había dejado muy atrás. Aunque todos son similares en términos de habilidades, la ventaja física del oponente es demasiado grande en esta situación. Los ataques de Skatach básicamente no pueden romper la armadura de dragón de Cal. Pero Carl simplemente agitó su mano despreocupadamente, y Skatach tuvo que estar preparado para soportar la enorme fuerza al bloquear. No mucho después de comenzar el juego, Skatach sintió que sus manos se entumecían. Es realmente fuerte, como un monstruo. Frente a los demás, siempre se siente como un mago frente a Carl. Porque la mayor parte del tiempo tiene que confiar en la magia para cerrar la brecha entre los dos lados. Pero no es de extrañar. Antes, cuando Carl estaba lidiando con el dios ancestro, Skatach pudo ver que, aunque Rómulo había retenido algo, Carl tampoco había utilizado toda su fuerza. En esa situación, Rómulo, que no reveló su carta del triunfo, fue completamente reprimido por Carl. En otras palabras, en circunstancias normales, Carl puede suprimir la mayor parte de la existencia de este mundo en combate cuerpo a cuerpo. No me extraña que no pueda hacerle nada. Después de que Skatach se cansó de pelear, ella y Carl dejaron de pelear y luego se acostaron en la hierba de la llanura, sintiendo la brisa natural. Skatach seguía mirando al cielo, como si intentara encontrar sus sentimientos actuales en el azul. Ella no sabía por qué no expresó su deseo. Incluso pudo sentir que se sentía aliviada después de cambiar sus palabras temporalmente. Con este pensamiento en mente, Skatach levantó lentamente la mano, miró el cielo despejado y la luz del sol filtrándose a través de sus dedos, y no pudo evitar tener este pensamiento. ¿No quieres morir o no estás dispuesto a morir? Al pensar en esto, Skatach suspiró impotente. Carl parecía querer decirle algo a Carl, pero al oír su respiración constante a su lado, se sentó y lentamente se acercó a Carl, que ya estaba dormido. Karlska no pudo evitar sentirse un poco divertida e indefensa por un momento. Es realmente un tipo indefenso. Skatach extendió la mano y tocó a Carl en la cara con su dedo. Al ver que Carl no estaba despierto, afortunadamente se acostó a su lado. Sintiendo la brisa fresca a su alrededor, Skatach giró la cabeza para mirar el rostro dormido de Carl y sonrió. Ella todavía no sabía en qué se habían convertido sus pensamientos. Pero, si no quieres morir ahora, entonces vive un poco más. Dios ancestro, esta es la situación aquí. Cuando César descubrió que el ser llamado temporalmente Ghoul era un cuerpo muerto que se movía pero no tenía alma independiente, se lo contó a Rómulo. Después de todo, este incidente es diferente a los anteriores. Si hubiera sido solo un ataque simple antes, entonces no habría ningún problema. Al fin y al cabo, ser atacado es, en última instancia, un asunto menor. Ya sea una bestia salvaje o alguna bestia de fantasía no descubierta, tal cosa no es gran cosa. Pero si la otra parte puede infectar o incluso crear este tipo de Ghoul, entonces la naturaleza será diferente. Además, esta cosa es diferente de los no muertos que también poseen fuego flexible. Además de ser una blasfemia y un insulto al difunto, la existencia misma de este cadáver en movimiento es simplemente una negación del alma.
Así que la razón por la que César vino aquí fue para pedirle a Rómulo su opinión. Si es posible, lo mejor para Rómulo sería encontrar directamente a la otra parte y luego resolver el asunto de una sola vez. Veo. Al oír lo que dijo César, Rómulo asintió y comenzó a pensar en ello. Como espíritu heroico coronado, ciertamente no vendría aquí sin ninguna razón. Además, si la fuente de esta singularidad no es ni Karl ni Altria, entonces no ha descubierto la fuente de esta singularidad hasta ahora. Rómulo comenzó su investigación desde el primer día de su llegada. No fue hasta que conoció a Karl y Altria que se dio cuenta de que estos dos eran simplemente humanos que fueron afectados por la singularidad y cambiaron como resultado. Aunque el Santo Grial está en posesión de Karl, y parece que la fuente aparece del lado de Karl. Pero la fuente de esta singularidad definitivamente no tiene nada que ver con Karl. Porque después de conocer a Karl, Rómulo estaba seguro de que Karl no tenía intención de hacer nada en absoluto y que solo estaba haciendo las cosas pasivamente. Y últimamente ha empezado a sentirlo. Esta singularidad no es la singularidad romana. Por supuesto, esta singularidad no es la singularidad británica. Aunque aquí la fuente de la singularidad no puede escapar a Roma y Gran Bretaña. Pero Rómulo sintió que esta singularidad era algo más extraño y maravilloso. Entonces, debe haber alguien detrás de esto. Y lo que César dijo sobre las cosas extrañas que había encontrado recientemente podría estar relacionado con la mente maestra detrás de escena. César. Rómulo tomó una decisión después de pensarlo. Me quedaré en Roma para seguir investigando este asunto. Tú ve a Irlanda a buscar a Karl. Si el caos lo causa alguna raza en particular, él debería comprenderlo. Esto es una mentira. El dios ancestro ya tiene una idea. Pero antes de eso necesitaba sacar a César. A sus ojos, personas como César y Nerón podían ser de generaciones mezcladas, pero en realidad eran como sus propios hermanos y hermanas. Así que tuvo que protegerlos. 3. El lanzamiento de la imprenta con tipos móviles y la fabricación de papel a las 6 de la mañana, Karl, que después de mucho tiempo quería dormir hasta tarde, se despertó inmediatamente. Pero Karl ya casi estaba acostumbrado. Presionó el botón de la lotería inconscientemente. Ya no esperaba ganar nada bueno. Él solo planeaba tomar una siesta después de ganar algo. Baraja de dragón blanco de ojos azules, principal. Aunque es una baraja de dragón blanco de ojos azules, es solo una carta común y corriente. No esperes que contenga algún Pokémon de duelo o algo así. Al ver semejante premio, Karl se rascó ligeramente la cabeza. Bostezó, pero en lugar de volver a dormirse, sacó la baraja de cartas y comenzó a hojearla. De hecho, es una carta normal y corriente de Yu-Gi-Oh! Dragón blanco de ojos azules, chica de ojos azules, piedra blanca, dragón espíritu blanco, aunque estas son cartas que solo usa el eje principal, aún hacen que Karl parezca un poco enérgico. Después de todo, a pesar de que fue un buen estudiante en su vida anterior, había visto Yu-Gi-Oh! Cuando era niño y había jugado este juego con los niños del vecindario. Después de verlo ahora, no podía decir que sentía alguna emoción fanática, pero al menos lo hacía sentir un poco nostálgico. Pero tengo esta cosa, pero hay muy pocas cartas. Murmurando esto, Karl parpadeó, luego saltó de la cama, recogió su ropa y fue hacia donde estaba Skatach. La gente en esta época todavía carece de actividades de entretenimiento. Así que ha planeado encontrar algunas actividades de entretenimiento para los seres de esta era. En realidad es muy difícil promover un nuevo entretenimiento en un país con miles de razas. Porque aunque Karl unificó el idioma, las unidades de peso, las unidades de longitud, la moneda y otras cosas en Wango, las costumbres entre las diferentes razas siguen siendo diferentes. En este caso, es básicamente algo muy bueno si el método de entretenimiento que promueves puede ser reconocido por la mayoría de las razas. Reconocido por todas las razas, solo Karl puede hacer esto. De hecho, fue Karl quien lo hizo primero. Entonces le pidió a Skatach que usara magia para crear las cartas de Yu-Gi-Oh! Basadas en su memoria. Las tarjetas no temían al fuego ni al agua, no se dañaban de forma natural y tenían medidas contra la falsificación. Estas cartas fueron producidas en masa por las tropas mágicas de las 10.000 naciones y se difundieron por las 10.000 razas y luego por todas las 10.000 naciones. Solo una frase. Esta es la actividad de entretenimiento que le gusta al rey de reyes. Karl ha hecho que personas de todas las naciones tomen la iniciativa de interesarse en esta cosa. Sin mencionar que las cartas de Yu-Gi-Oh! En sí son bastante entretenidas. Básicamente, tomó menos de 5 días para que las cartas de Yu-Gi-Oh! Se volvieran populares en el mundo. Luego, bajo la activa construcción de Karl, aparecieron varias tiendas de tarjetas en varias regiones del mundo. Pero es diferente del original. Muchas de las cartas producidas por OG en el pasado no pudieron restaurarse al mismo nivel que en la animación. Por ejemplo, solo hay 4 dragones blancos de ojos azules en el mundo, y solo hay una carta de Reía en el mundo. Pero Karl puede hacerlo. Luego, después de promocionar la carta, Karl discutió con Skatach y los demás para usar magia para compensar la falta de artesanía, y luego dejar que los elfos proporcionaran el manuscrito, y luego los no muertos que pudieran seguir trabajando perfeccionarían cada paso subsiguiente. La animación de Yu-Gi-Oh! Surgió de manera natural. Como resultado de este incidente, Karl instaló dispositivos de proyección de magia de cristal en cada ciudad. Da la casualidad de que cualquier acontecimiento importante que ocurra en el futuro se puede transmitir a todo el país a través de este dispositivo de proyección. Por primera vez fueron solo las cartas de primera generación, que eran básicamente cartas mortales, por lo que la animación comenzó naturalmente desde la primera temporada de Yu-Gi-Oh! Y ni siquiera tocó el contenido de las cartas de Dios.
Después de que se transmitió la animación, la gente de los 10.000 clanes pronto encontró al único mago negro de todos los 10.000 clanes en manos de un miembro del clan de las hadas. Más tarde, solo quedaban 4 dragones blancos de ojos azules en el mundo, y se sabía que 3 de ellos estaban en manos de Karl, el rey de reyes, por lo que el dragón blanco de ojos azules restante se vendió a un precio muy alto entre todas las naciones. No es solo porque el dragón blanco de ojos azules es genial, sino también porque esta carta es fuerte. Lo más importante es que Karl ha coleccionado las 3 copias de esta tarjeta. Muchos fanáticos de One piensan que Karl tiene el dragón blanco, y si también pueden recolectar uno, estarán un poco más cerca de One. Por lo tanto, el precio del cuarto dragón blanco de ojos azules se elevó a un precio extremadamente alto. Skatach es muy claro sobre estos asuntos. Ella tampoco esperaba que lo que Karl, quien repentinamente se le acercó hace un tiempo, quería hacer por impulso causaría tal revuelo en tan poco tiempo. Esto no parecía ser algo inesperado. Después de todo, esta es una tendencia que Karl inició en la tierra de todas las razas, y no parece haber nada malo en que el grupo de personas siga su ejemplo. Sin embargo, cuando Skatach pensó en esto, recordó que gracias a las cartas de Yu-Gi-Oh!, Karl realmente le había conseguido mucho trabajo. Si Karl no hubiera utilizado la tecnología de impresión con tipos móviles y la técnica de fabricación de papel, probablemente se sentiría aún peor. Entonces, la impresión con tipos móviles y la fabricación de papel que mencionaste antes definitivamente no solo sirven para hacer tarjetas. Sobre todo para el papel, que es mucho mejor que la piel de cordero y tiene un rendimiento mucho mayor. Skatach preguntó casualmente, pero Karl había estado esperando que ella le preguntara. Eso es lo que dijiste, así que, Skatach, la promoción de estas 2 tecnologías queda en tus manos. Después de dejar estas palabras, Karl salió corriendo a pescar en algún lugar a una velocidad muy rápida. Skatach levantó la mano pero no lo detuvo. Después de un largo rato, se cubrió la cara y suspiró. No importa, volvamos al trabajo. Los Ghouls no nacieron por accidente, sino que fueron creados por una especie de monstruos que se hacían llamar apóstoles muertos. Antes de que César fuera expulsado a las 10.000 naciones por el dios ancestro, Roma hizo un gran avance en el descubrimiento de este tipo de zombie. Atraparon al apóstol muerto que creó a los demonios. Y también obtuve mucha información de este apóstol muerto. Por ejemplo, si un Ghoul creado por un apóstol muerto come demasiada carne, su cerebro, que sirve como cuerpo espiritual, tendrá conciencia después de que vuelva a crecer y luego se convertirá gradualmente en un apóstol muerto. Los apóstoles muertos no se limitan a los humanos, pero la mayoría de ellos son humanos. Y por encima de los apóstoles muertos, parece haber una especie de jefe que es superior a los apóstoles muertos, un monstruo llamado el verdadero ancestro. Después de escuchar el informe, Shenzu y César asintieron. El dios ancestral miró directamente a César. Esta vez, es probable que el incidente solo haya ocurrido primero en Roma. Ve a Irlanda y díselo a Karl. Yo me encargaré del asunto aquí. Al escuchar lo que dijo el dios ancestro, César miró al dios ancestro profundamente pero aún así asintió. Está bien, lo entiendo. 4. El futuro príncipe Ala Negra se vuelve adicto a las cartas, de hecho, César se fue demasiado tarde. Los apóstoles muertos enviados a Irlanda ya habían llegado a suelo irlandés. Grantok Blackmoya. Cualquiera lo encontraría extraño si solo mencionara el nombre. Ahora se le llama más a menudo Pen entre los apóstoles muertos. En el futuro, se convertirá en uno de los 27 antepasados de los apóstoles muertos y se llamará príncipe del Ala Negra. Es como los apóstoles muertos que serán muy famosos en el futuro, son ahora enviados a Irlanda para infectar Ghouls y filtrar a los apóstoles muertos en todas las naciones. Este era de hecho su propósito original. Pero cuando siguió la costa y encontró un pueblo costero en el país One, sucedió algo inesperado. Ya es de noche ahora. Pero la ciudad no estaba sumida en la oscuridad y seguía brillantemente iluminada. Originalmente, pensó que estas luces eran molestas y que sería complicado llevar a cabo la misión. Pero en realidad, la gente no se reunió bajo las luces, sino que deliberadamente encontró un lugar sin luces para reunirse. Estos tipos parecían estar rodeando algo que emitía magia y luz, y parecía que estaban celebrando algún tipo de ceremonia. Esta escena casi asustó a Pen. Aunque en el futuro será el príncipe del Ala Negra, ahora solo es un apóstol muerto común y corriente. Vino a Irlanda para completar la misión, no quería meterse en problemas. Pero al final no huyó. En lugar de eso, plegó sus alas negras, se acercó lentamente a la multitud y se acercó a ver qué estaban mirando. Cuando se acercó lo vio. Este grupo de personas rodeaba un cristal mágico que emitía una luz fluida y algunas imágenes se reproducían dentro del cristal. Parece que algunas personas de aspecto extraño están haciendo algo. Al principio estaba un poco confundido, pero después de que salió la palabra duelo, poco a poco la entendió. Interesante. Luego, cuando observaba con gran interés, descubrió que la imagen desapareció de repente y el grupo de personas que lo rodeaba comenzó a dispersarse gradualmente de manera ordenada. A Pen, que estaba escondido, le pareció oír a alguien decir que el próximo contenido se emitiría a esta hora mañana por la noche. Pensando en esto decidió quedarse allí un día más. Desde que Pen aterrizó en Irlanda. No infectó ni un solo zombie en estos 10 días. Incluso investigó formas especiales de ocultar su identidad y viajar normalmente durante el día, e incluso comía sangre de ganado. No convirtió a estos tipos en zombies por miedo a causar un motín. Y no se escondió aquí temporalmente para recopilar información, sino, vuelo. Pen utilizó los fondos que trajo consigo para comprar, por si acaso, una baraja de cartas e incluso trabajó a tiempo parcial en esta ciudad costera.
Siempre que tengo tiempo, salgo y desafío a alguien a un duelo. Luego, por la noche, me reunía alrededor del cristal con otros para ver la animación de Yu-Gi-Oh! Aunque tal cosa pueda parecer ridícula, durante los 10 días que vivió en Irlanda, Penn, el discípulo muerto, no solo se volvió adicto a las cartas, sino que también se dio cuenta de lo que significa estar verdaderamente vivo. Básicamente todos los días su lealtad le recordaba que era hora de completar la tarea que le había asignado su amo. Pero cada vez que sale, lleva su propia baraja. Luego pensé que la tienda de tarjetas tenía mucha gente y era adecuada para completar la tarea, así que me senté en la tienda de tarjetas todo el día. Incluso pensó que no era una mala idea. Todos los días espero con ansias el mañana. Esta era la primera vez que vivía una situación así. Hace 10 días, Penn pensó que las cartas de Yu-Gi-Oh! De Wangwu eran realmente interesantes. Un mes después, Penn sintió que el tofu de sangre traído de la tierra de las 10.000 razas era realmente delicioso. Aproximadamente un mes y medio después, Penn ya no quería regresar. Durante este tiempo, César fue primero a Gran Bretaña para recordar a los caballeros de la mesa redonda el problema de los apóstoles muertos. Luego partió hacia Irlanda. Pero, en realidad, la situación en Gran Bretaña es la misma que en Irlanda. Mucho antes de que César llegara, algunos apóstoles muertos ya habían desembarcado en las Islas Británicas. Es solo que la situación de los apóstoles muertos allí es diferente a la de Irlanda. Tienen menos suerte. En el momento en que aterrizó en la isla, fue encontrado por la clarividencia de Merlín, y la primera persona que conoció después de aterrizar en la isla fue Merlín. Luego murió. Después de hacer esto, Merlín regresó al reino secreto de las hadas en el lago. Parece que el grupo de apóstoles muertos ya ha empezado a actuar, la guerra de supresión está a la vuelta de la esquina, y entonces tendremos nuestra oportunidad. Solo entonces podremos completar nuestra rebelión. Merlín dijo esto, y aunque el juramento había sido levantado por su aliado Merry, él todavía cojeaba de regreso al reino secreto del hada del lago. Cuando no pasaba nada, básicamente no salía, tal como cuando había hecho el juramento. César, estás de vuelta. César le informó a Carl con anticipación sobre su llegada a Wangwu, por lo que cuando llegó, vio a Carl llegando con Altria, Morgan, Mordred, Skatach y Nero para saludarlo. En serio, solo Skatach se ve un poco diferente. En cuanto al resto de nosotros, estos chicos, que tienen todos la misma cara, realmente parecen una familia. En lugar de regresar, vine aquí principalmente para decirte algo. ¿Algo? Entonces podemos hablar mientras comemos. De esta manera, Carlos hizo volver a César al palacio y luego le pidió al camarero que preparara un banquete. Después de que César hubo comido hasta saciarse, le contó a Carl y a los demás toda la información que había encontrado en Roma acerca de los apóstoles muertos. ¿Apóstoles muertos, vampiros? Aunque Carl no sabía qué eran los apóstoles muertos, sabía sobre los vampiros. Muchas de las características de los apóstoles muertos son muy similares a las de los vampiros. Para esta era ficticia con dragones, elfos y orcos, Carl sintió que incluso si los vampiros realmente aparecieran, no sería extraño. Pero aún así hay que tener cuidado. Bien, entiendo lo que dijiste. Las 10.000 naciones ahora cuentan con un sistema de monitoreo a gran escala. Al menos hasta ahora, no ha habido disturbios de necrófagos de cierta magnitud, ni ningún incidente en el que los apóstoles muertos hayan infectado a personas o bestias. Pero gracias por recordármelo. Prestaré más atención a este asunto la próxima vez. El problema es grave por tu parte. Al escuchar la pregunta de Carl, César, que tenía cierta comprensión de Carl, supo que si decía que los problemas en Roma eran muy serios, entonces, de acuerdo con el carácter de Carl, ahora que sabía que era Lucius, definitivamente no ignoraría a Roma. De hecho, la situación en Roma es muy grave. Siempre ha habido personas infectadas y víctimas. Además, también se descubrió un número considerable de apóstoles muertos. Definitivamente se puede decir que ha estallado un desastre de apóstoles muertos. Pero así como el dios ancestro quería enviar lejos a César después de descubrir lo que sucedió, César sabía todas estas cosas en su corazón, pero cuando se enfrentó a Carl simplemente resopló. Somos Roma. No olviden que Dios sigue en Roma. Con él aquí, ¿cuánta amenaza creen que representan estos tipos que no ven la luz del día? Después de escuchar lo que dijo César, Carl finalmente respiró aliviado, luego sonrió y asintió hacia César. También. 5. La adicción al póker es contagiosa, triste, Ciudad del Milenio. Ciudad Milenio es el campamento base de los verdaderos ancestros. Debido a que los verdaderos ancestros están protegidos por Gaia, la existencia de Ciudad Milenaria es extremadamente difícil de descubrir. Por esta razón Roma se encontró con un gran número de apóstoles muertos. Porque la Ciudad del Milenio está dentro del territorio de Roma. Pero a pesar de que este grupo de verdaderos ancestros tenía la protección de Gaia, que era equivalente a los gobernantes de esta tierra, no tenían intención de hacer nada a gran escala contra Roma antes de que esa persona hablara. Ya es el límite dejar que los apóstoles muertos infecten a algunos de los ghouls y seleccionar nuevos apóstoles muertos de entre ellos. Cualquier otra cosa, será muy difícil tratar con ese dios ancestro. Al menos este grupo de verdaderos ancestros no tenía la capacidad de luchar contra Rómulo. Si esa persona no toma acción, entonces Rómulo solo necesita encontrar la Ciudad del Milenio. Entonces él solo podrá suprimir toda la Ciudad del Milenio. Pero hay dos razones por las cuales estos verdaderos ancestros no están entrando en pánico. En primer lugar, generalmente no hay ninguna posibilidad de que Rómulo encuentre la Ciudad del Milenio. En segundo lugar, esa persona ahora está en la Ciudad del Milenio. Si Rómulo llama a su puerta, esa persona seguramente tomará acción.
Y si es esa persona, entonces, incluso si el dios ancestro hubiera obtenido el bono de la voluntad del mundo, no podría ser su oponente. Es por eso que este grupo de verdaderos ancestros ha saltado a este nivel. Todas las misiones anteriores a Gran Bretaña e Irlanda han fracasado. Este grupo de verdaderos ancestros se reunió, y no les importaba particularmente lo que sucedía en Roma, porque la ciudad del milenio estaba en Roma, y si querían enviar apóstoles muertos, podían hacerlo en cualquier momento. Pero la situación es diferente en Gran Bretaña e Irlanda, más lejos. Debido al mar, es difícil cruzar, por lo que solo podemos enviar lentamente a pioneros para explorar el camino y luego mirar la información transmitida antes de decidir el próximo plan. Enviados a Gran Bretaña murieron poco después de desembarcar. Se desconoce la causa exacta de su muerte. Podría deberse a que algo crece en la tierra de Gran Bretaña y nos limita. Por lo tanto, debemos investigar la situación poco a poco. Irlanda, para ser honesto, no sé qué está pasando en Irlanda. Estaba a cargo de la información, extendió sus manos. El apóstol fallecido que enviamos perdió contacto con nosotros inexplicablemente. A juzgar por la información de sangre, no debería estar muerto y está sano y salvo, pero no causó ningún incidente allí, y no se envió ninguna noticia. Los verdaderos ancestros en ese momento nunca consideraron la posibilidad de que los apóstoles muertos se rebelaran. Después de todo, los apóstoles muertos eran una especie que crearon con el deseo de mantener una reserva de comida para evitar el impulso de chupar sangre. Así como los humanos no asumirían que los cerdos que crían de repente establecerán una civilización y lanzarán misiles a su casa debido al comportamiento anormal de un cerdo, este grupo de verdaderos ancestros no podría haber imaginado algo tan escandaloso como la rebelión de los apóstoles muertos. Entonces atribuyeron el incidente a Irlanda. La nación One estacionada en Irlanda es un país realmente extraño. Penn podría haber sido capturado. Necesitamos enviar nuevos apóstoles muertos para que investiguen la situación. Tal propuesta fue aprobada en la conferencia de verdaderos ancestros. Entonces de apóstoles muertos partió hacia Irlanda. Tefamo Tenrocher no es muy conocido hoy en día. Pero este tipo se convertirá en el rey de los apóstoles muertos en el futuro, el más poderoso entre los 27 antepasados de los apóstoles muertos, también conocido como el Señor de las Alas Blancas. Incluso propuso una búsqueda del verdadero ancestro. Él y el futuro príncipe del Ala Negra fueron los dos guardias elegidos originalmente por esa persona. Por lo tanto, son lo suficientemente capaces y fuertes. Es por esta razón que después de que el futuro príncipe del Ala Negra perdiera inexplicablemente el contacto, el Consejo de los Verdaderos Ancestros envió a otro de sus guardias a Irlanda mientras esa persona estaba realizando experimentos, con la esperanza de rescatar al primero. De hecho, Tefan llegó a Irlanda muy rápidamente y encontró a Penn jugando a las cartas con otros en una tienda de cartas de una ciudad costera. Para ser honesto, se sorprendió. Había pensado en muchas situaciones antes de venir aquí. Pensó que Penn fue capturado vivo e incluso filtró información sobre Ciudad del Milenio. Pero él nunca esperó que la situación aquí fuera así. Penn no fue capturado. Incluso parecía que vivía bastante bien, jugando algo con ese grupo de humanos y parecía estar muy feliz. Si otro apóstol muerto viniera aquí, probablemente comenzaría el ataque ahora mismo. Porque el comportamiento de Penn fue sin duda una traición al consejo del verdadero ancestro. A juzgar por la fuerte adoración de los apóstoles muertos hacia el verdadero ancestro, lo más probable es que actúen movidos por la ira en este momento. Pero Tefam es diferente. Él, el futuro príncipe de alas blancas, nació con una naturaleza rebelde. Odia a los verdaderos ancestros que son como el rey de reyes, por lo que no solo no cree que haya nada malo con la rebelión de Penn, sino que incluso está un poco feliz y curioso. La buena noticia es que tal vez después de hoy, tendrá un aliado que pueda luchar contra el verdadero ancestro junto con él. Lo curioso es por qué Penn, quien siempre ha sido leal al consejo de los verdaderos ancestros, haría tal cosa. ¿Es por esas tarjetas? Tripan también comenzó a sentir curiosidad por las cartas de Yu-Gi-Oh! Esperó mucho tiempo y solo encontró a Penn cuando estaba a punto de regresar. Al principio, Penn se asustó un poco cuando vio a Tefan, pero cuando llevó a Tefan a comer Mausuewan, vio que la otra parte parecía estar muy feliz comiendo e incluso le preguntó sobre las cartas de Yu-Gi-Oh! Penn suspiró, sacó la nueva baraja de cartas de la serie de héroes de su cintura y se la entregó a Tefan, y luego habló lentamente. Tefan, ¿quieres ir a algún lugar conmigo esta noche? Tefan tomó la baraja y la miró. Tenía mucha curiosidad acerca de esta carta que podría permitir a los apóstoles muertos rebelarse contra el verdadero ancestro, y aceptó la sugerencia de Penn sin dudarlo. Entonces, unos 20 días después, el Consejo de los Verdaderos Ancestros recibió una noticia muy terrible. El número de apóstoles muertos desaparecidos ha aumentado de 1 a 2, la situación de Tefan es básicamente la misma que la de Penn, no hay ningún problema con sus características de vida, pero simplemente desaparecieron inexplicablemente. Dios mío. Si esa persona sale y descubre que los dos guardias que seleccionó personalmente tienen condiciones tan extrañas, sin duda se enojará, pensando en la ira de la otra parte. Después de que salieron, los miembros del Consejo del Ancestro Verdadero incluso hablaron en voz más baja. Incluso han comenzado a proponer enviar un verdadero ancestro a Irlanda. Sin embargo, antes de que la propuesta pudiera ser votada, fue rechazada directamente por una sola voz. Ya es suficiente. Tras esta voz, todo el Consejo de los Verdaderos Ancestros quedó en silencio en un instante. Lo sé todo sobre mis dos guardias. Tengo cosas que hacer ahora mismo. Cuando termine, me ocuparé de lo de allá, ya sea esto o el asunto irlandés. No tienes que preocuparte por eso por ahora.
Al escuchar esta voz, el Consejo de los Verdaderos Ancestros dio un suspiro de alivio y bajó la cabeza al unísono hacia una dirección determinada. ¿Sí? 6. La torre del reloj que regala grandes regalos. Mordred, ¿sabes qué tipo de ropa le gusta usar a tu padre? Carl dejó a un lado tranquilamente los documentos procesados. Toda la mañana terminando el trabajo del día, y en cuanto a la tarde, tenía algo más que hacer. ¿Padre? Mordred no sabía por qué Carl hizo esa pregunta, ya que Carl la hizo, ella todavía pensó en ello seriamente. Básicamente, lo único que puedo pensar es en mi padre con armadura y capa. Últimamente, he visto a menudo a mi padre con vestidos blancos y trajes de noche, pero aparte de eso, no sé. Mordred es una de esas personas que se viste de manera informal. Básicamente, cuando se viste, suele llevar ropa que le resulte cómoda para moverse. Así que si le haces estas preguntas, esta es la única respuesta que puede darte. Carl no se sorprendió por esto. Aunque lo pidió simbólicamente, no tenía grandes expectativas en el análisis final. Si quieres hacerle un regalo a tu padre, creo que podría estar más feliz si le regalas algo más que ropa. Al escuchar lo que dijo Mordred, Carl negó con la cabeza. No quiero hacerle un regalo, pero ¿no crees que tu padre tiene muy poca ropa? Aunque Carl no era el tipo de persona a la que le importaba mucho la ropa, aún podía reconocer algunas de ellas. Por ejemplo, la ropa que Altria había estado usando recientemente le fue entregada por Morgan después de haber alterado su ropa. Carl había visto a Morgan usando esa ropa. Entonces, después de verlo unas cuantas veces, Carl sintió que ese no era el camino a seguir. Por eso quería comprarle a Altria algo de ropa. De lo contrario sería demasiado trágico. A Mordred, por otro lado, no le importaba en absoluto la ropa. En su opinión, tener 2 o 3 cambios de ropa para cambiarse es suficiente. Carl sabía lo que Mordred estaba pensando con solo mirar su expresión. Bueno, me equivoqué al preguntarte esto. Eres aún más miserable que tu padre. Cuando vaya a pedirles a los elfos que me hagan ropa, me llevaré tu parte. Después de escuchar lo que dijo Carl, aunque a Mordred no le importó en absoluto esto, todavía se rascó la cabeza y se rió. Oh, muchas gracias. Originalmente, Carl decidió encontrar a los elfos para hacer algo de ropa para las personas que lo rodeaban esta tarde. Pero en ese momento, la puerta se abrió y un hada voló directamente al lado de Carl. ¿Eh? Mordred pudo ver que Carl estaba frunciendo el ceño obviamente, así que después de que el duende se fue, preguntó directamente. ¿Qué pasó? Al escuchar la pregunta de Mordred, Carl negó con la cabeza. Si tengo que decir algo, no es que haya pasado algo. Solo puedo decir que fue algo en lo que nunca había pensado, pero ahora entiendo mejor el motivo. Se trata de un grupo de magos que vinieron a unirse a nosotros. En fin, por favor, acompáñenme primero. De acuerdo. Zelrich, ¿crees que Wangwu nos aceptará? El antiguo decano de la Torre del Reloj, uno de los discípulos del rey Salomón, estaba un poco confundido. Para ser honesto, al menos no pensó que las naciones del mundo aceptarían su Torre del Reloj. Porque solían estar del lado de Merlín, y ahora, después de que Merlín fue llevado a juicio, se pusieron del lado de Carl. Bueno, el decano sintió que era un poco tarde. Pero no hay nada que podamos hacer al respecto. Los restos de la era de los dioses en Gran Bretaña son cada vez menos numerosos, pero las brasas de la era de los dioses en Irlanda se han encendido una vez más. Los restos de la era de los dioses aquí son fuertes y no se desvanecerán, lo que hace suspirar un poco al viejo decano que vivió durante el tiempo de Salomón. Aposté por Merlín en aquel entonces, así que supongo que no fue una apuesta equivocada. No te asustes demasiado. Zelrich estaba leyendo un libro hecho de piel de cordero. Él todavía parece muy joven en este momento. Si hubiera sucedido en la línea de tiempo normal, debería haberse convertido en el segundo mago hace cientos de años y haber luchado una batalla con Zuyue. Pero en realidad, ni siquiera Zuyue debería haber estado aquí. La línea de tiempo y la historia del personaje aquí han sido distorsionadas. Las acciones de Ciudad Milenio se produjeron varios cientos de años tarde. Así que Zelrich es todavía muy joven y aún no es el segundo mago. Esta vez trajimos regalos de bastante valor. Aunque Wangwu se niegue a acogernos, al menos podrán dejarnos regresar con vida. En ese caso, no hay necesidad de entrar en pánico. La actitud de Zelrich ante la vida es completamente diferente a la del antiguo decano. Quizás no sería gran cosa para él morir aquí. Así que no le importaría nada relacionado con la Torre del Reloj. El viejo decano sabía todo esto, por lo que no pudo evitar suspirar, pero no habló más de ese tema. Esta vez Zelrich parecía muy confiado en los regalos que traían. Pero en realidad, el viejo decano estaba un poco falto de confianza en cuanto a este regalo. La segunda ley que aún no se ha completado. Tengo que decirlo, este es el regalo que trajeron esta vez. Si esto se le da a Carl y se le permite completar el segundo método, entonces su torre del reloj en realidad estará atada a la nave gigante del mundo. Y si esta vez no se llega a un acuerdo, el viejo decano probablemente elegirá a un mago de la Torre del Reloj después de su regreso, y le permitirá completar el segundo método con todas sus fuerzas, para garantizar que la Torre del Reloj pueda transmitirse en esta era turbulenta. Eso es lo que él pensaba. Es solo que la segunda ley inacabada está inacabada. Si esto podrá completarse sigue siendo una gran incógnita. Esto es lo que más le preocupa. El decano de la Torre del Reloj y el profesor Zelrich de la Torre del Reloj son huéspedes realmente excepcionales. Carl abrió la puerta con Mordred y luego llegó a la sala de recepción. Con la llegada de Carl, el decano y Zelrich se pusieron de pie juntos y saludaron a Carl al unísono. Saludos, gran rey de reyes. Después de satisfacer la etiqueta, el decano y Zelrich se sentaron frente a él a la señal de Carl.
Se colocaron unas cuantas tazas de té sobre la mesa y luego Karl hizo una señal de que si tenían algo que decir, podían decirlo ahora. Gran rey de reyes, héroe plateado, aunque en la torre del reloj seguimos al profeta caído Merlín, en realidad solo somos un grupo de eruditos que desean continuar el legado. Nuestro propósito al venir aquí esta vez es muy simple, el más simple. Queremos que nos dejes un espacio vital entre las naciones. Por supuesto, si tienes alguna necesidad, definitivamente no nos negaremos. Y ya sea que estés de acuerdo o no esta vez, te daremos un regalo de bienvenida por interrumpir tu valioso tiempo esta vez. La torre del reloj tiene un perfil muy bajo. Pero no hay nada que podamos hacer al respecto. Cercanos es el de los 10.000 reinos que derrotó a Roma, y esta tierra tiene un atractivo especial para los magos. Además, cuando vieron a Karl, o sintieron el fuego restante de la era de los dioses en el cuerpo de Karl, tanto el decano como Zelrich sintieron un deseo de obedecer que provenía de su sangre. Por eso mantienen un perfil tan bajo. Humildes palabras del decano, Karl pensó por un momento. Luego miró al decano y a Zelrich durante unos segundos, y finalmente tomó la información incompleta sobre la segunda ley que le entregaron, le echó un vistazo y luego se rió. 1000 naciones es la aceptación y la tolerancia. Más adelante me encargaré de sus asuntos. Yo, Karl, el rey de reyes, les doy la bienvenida. 7. En vísperas del nacimiento del segundo mago es auténtico. Karl despidió al viejo decano y a Zelrich por el momento, fue a buscar a Skatats con los regalos que le habían dado. Segundo método incompleto. Incluso un idiota mágico como Karl sabe que la magia y la conjuración son diferentes. Aunque el concepto de magia no existía antes del primer año de la era cristiana, después del nacimiento del primer mago, la magia entró oficialmente en la vista de los magos que se estaban volviendo cada vez más débiles a medida que el misterio se desvanecía gradualmente. Como señor de todas las naciones, Karl puede no ser competente en estas cosas, pero es necesario tener una comprensión general de ellas. En particular, la productividad y la eficacia de la tecnología basada en la magia en esta era en la que la ciencia aún no se ha vuelto popular siguen siendo muy fuertes. Esto también hizo que Karl desarrollara cierto interés por la magia, refiriéndose a su valor de utilización. Accedió a la petición de la otra parte solo después de ver esta tecnología que fue clasificada como mágica por la torre del reloj. Pero fue solo un permiso verbal. Si Skatats demuestra que esto es cierto, entonces Karl naturalmente cumplirá su promesa y podrá enviar gente a trabajar con la torre del reloj para completar el segundo método. Por supuesto, todavía es necesario mantener al segundo mago nacido en sus propias manos. Pero si Skatats demuestra que esto es falso, entonces está bien que el tipo que usó tecnología falsa para engañarse a sí mismo esté mentalmente preparado para que le revoquen su permiso verbal, ¿verdad? Bueno, para ser sincero, sé muy poco de magia, así que no estoy seguro de que esta tecnología pueda alcanzar el nivel de la magia. Pero solo puedo decir que la tecnología de este documento es, al menos teóricamente, factible, y su grado de finalización es realmente muy alto. Puede que sea solo cuestión de tiempo antes de que se complete. Karl también miró la información técnica en los materiales. No sabía si era magia o no, pero aún podía ver claramente que el documento registraba una tecnología llamada caminar en tiempo y espacio paralelos o interferencia en tiempo y espacio paralelos. Según lo registrado en el material, parece que este tipo de magia no es la última perseguida por la torre del reloj o los magos, sino que existe como un método para explorar lo último, un camino hacia lo último. Control de posibilidades y recursos casi ilimitados. De esta manera se ha superado la escala de una sola carretera y se ha promovido con éxito hasta el punto en que todas las carreteras pueden incluirse en esta tecnología. Por lo tanto, la torre del reloj cree que este tipo de tecnología ha superado el concepto de gran magia, y por lo tanto está calificada para ser llamada magia. Bueno, para Karl, un novato en magia, es suficiente comprender hasta este punto. Después de todo, a Karl no le interesa la magia o no. Sin embargo, todavía tiene clara la importancia de esta tecnología de interferencia en el tiempo y el espacio paralelos. Entonces, después de que Skatats demostró la viabilidad de esta tecnología, Karl asintió. Si ese es el caso, entonces nuestro Bangguo tendrá una gran academia de magos, o una gran fuerza de magos. Al principio, el decano todavía estaba muy preocupado. Luego Karl organizó que él y Zelrich se quedarán en Bangguo durante 3 días. Durante estos 3 días, el decano se preocupó cada vez más de si la torre del reloj podría permanecer en Bangguo. Porque el decano ya ha visitado muchos países importantes para el futuro de la torre del reloj. Pero nunca había visto un país grande más próspero que todos los demás. La comida es deliciosa, el misterio es rico, las instalaciones de entretenimiento son abundantes y la vida es cómoda. En el momento en que pensó en las ventajas de Bangguo, muchas etiquetas aparecieron en su mente. Algunas de las ventajas son obvias para todos, e incluso pensar en ellas es completamente innecesario. Si las grandes potencias que había visto antes estaban básicamente al mismo nivel, ya sea fuertes en este aspecto o fuertes en aquel aspecto, un país fuerte es fuerte en muchas áreas, pero todavía hay muchos problemas comunes entre los países. Entonces, en su opinión, las 10.000 naciones son los tesoros de esta era, la utopía de todas las razas. Por eso estaba aún más ansioso por mantener la torre del reloj en ese país. Entonces Karl respondió a su deseo. Nueva torre del reloj. Planearé un lugar tranquilo para ustedes dentro del ámbito de la tierra de todas las razas, lejos de las multitudes y difícil de encontrar. En cuanto al edificio, dejaré que las hadas y los gigantes los ayuden a construirlo. Si tienen algún requisito específico sobre tecnología mágica, pueden ir a discutirlo con las hadas.
Todavía estaba preocupado, se sintió aliviado inmediatamente después de escuchar lo que dijo Carl. Luego hizo una reverencia a Carl con gratitud. Gracias por su generosidad. Al oír al decano decir esto, Carl sonrió y agitó la mano. No es nada. Después de todo, tu torre del reloj es una academia para enseñar magia. Debes tener tus propias ideas y conceptos, pero yo también puedo obtener algunos beneficios de las tuyas. De esta manera, creo que no hay daño para ninguno de los dos. Creo que esta forma de llevarnos bien es muy buena. Al oír a Carl decir esto, el decano también asintió. Luego, ambas partes se dieron la mano e hicieron las paces en esa atmósfera, y la torre del reloj se unió oficialmente al mundo. Y el segundo método incompleto comenzó oficialmente a mejorarse y complementarse después de que Carl enviara a Morgan y su equipo de magos a la torre del reloj. Una vez que la técnica esté perfeccionada, experimenta un poco y finalmente selecciona algunos segundos magos para probar uno por uno. Si uno tiene éxito, según la torre del reloj, nacerá el segundo mago. Carl organizó todas estas tareas, comenzó oficialmente a ocuparse de otras cosas que tenía entre manos. El primero fue el problema que le había mencionado a Mordred antes, sobre que Altria y Mordred tenían muy poca ropa. Aunque esto podría parecer una relajación, Skatach también sabía que Mordred solo tenía 2 conjuntos de ropa, por lo que no se molestó en hacerlo. En segundo lugar, aunque la promoción de la fabricación de papel y la impresión de tipos móviles se ha entregado a Skatach, si no hay eventos a gran escala que permitan a las razas responsables de este trabajo ver la productividad de estas tecnologías, esos tipos probablemente no tomarán la iniciativa de aceptar nuevas tecnologías. Carl ciertamente podría dar órdenes a estos muchachos para cambiar su tecnología. Pero lo que necesita son talentos que puedan mejorar, desarrollar e innovar la tecnología, que estén dispuestos a tomar la iniciativa para entrar en contacto con nuevas tecnologías y ser curiosos sobre los principios que hay detrás de ellas. Lo que se necesita no es dejarles aceptar pasivamente las cosas nuevas, sabiendo simplemente que funcionan pero sin mejorarlas ni innovar. Entonces esta es la excusa que usaré para engañar a Skatach. Puse las cartas lanzadas por la anterior oleada de dioses gigantes en la caja de cartas aleatorias, y no sé si alguien las robará. En cuanto al dragón del cielo, organizaré un gran torneo de Yu-Gi-Oh! Y regalaré esta carta como premio. 8. Si lo llevas a tu vida de recién casados, parece un poco emocionante. Apresúrate. Mordred estaba corriendo delante, y se podía ver que parecía un poco emocionada. Corrió a una distancia relativamente lejana, saludó y gritó para sí misma. Al niño travieso con impotencia y meneó ligeramente la cabeza. Aunque es mentalmente maduro, a veces todavía reacciona como un niño. Al escuchar el suspiro de Carl, Altria, que vestía un vestido de encaje blanco y seguía a Carl, inclinó sus ojos color zafiro y reveló una sonrisa muy santa bajo la luz del sol. Después de todo, para Mordred, el tiempo que realmente pasó en contacto con este mundo es de hecho el mismo que el de un niño. Así es. Carl estuvo de acuerdo con lo que dijo Altria. Entonces él y Altria aceleraron el paso en un entendimiento tácito. Hoy es el día de ir a la tienda de ropa de elfos para comprar ropa para Altria y Mordred. Al principio, Morgan estaba decidido a venir aquí incluso si eso significaba su muerte. Pero debido a la llegada repentina de la torre del reloj y al segundo método incompleto, de repente se puso ocupada, así que, aunque fue una lástima para ella hoy, realmente no pudo venir. Esto es todo. Carl llevó a Mordred y Altria a la tienda de ropa dirigida por los elfos. Después de empujar la puerta de madera, 2 elfos con largos cabellos dorados, hermosos rostros y orejas puntiagudas se inclinaron ante Carl y los demás. Bienvenido. Bueno, hoy los traigo principalmente a ver ropa. Si tienen alguna recomendación, por favor, compártanla. Carl asintió y habló directamente. Después de todo, él no entiende estas cosas, y Altria y Mordred, ambos son del tipo que se preocupan por el poder defensivo de la ropa, así que olvídalos y los dejas elegir por sí mismos. Y a ellos no les interesa este tipo de cosas. En ese caso, dejemos que el personal de la tienda eche un vistazo primero. Los pensamientos de Carl eran muy aleatorios. Pero la actitud en la tienda es muy seria. Después de todo, todos en la Tierra de las 10.000 razas conocían a Carl, y el hecho de que Carl trajera gente aquí para comprar ropa fue suficiente para hacer que el gerente de la tienda se emocionara tanto que se desmayó. Si ella no hubiera tomado una buena decisión, tal vez nadie más tendría que hacer nada, simplemente planearían chocar contra una pared y morir en esta tienda. ¿Cómo le quedaría este traje al tipo de cuerpo de esta dama? Primero, una de las damas elfas llevó a Altria al camerino. Cuando Altria volvió a salir, llevaba un vestido azul con gemas y patrones dorados en el pecho. Si la gente común usara esa ropa, hay una gran probabilidad de que no pudiera controlarse con ella. Pero el temperamento de Altria es muy adecuado para este tipo de ropa. ¿Cómo estás, Carl? Altria rara vez bajó la cabeza y luego miró a Carl desde una perspectiva hacia arriba. Se podía ver vagamente un ligero rubor en su rostro, lo que hizo que Carl sonriera levemente. No importa, empaca esto. Pero no elijas muchos vestidos como este. Puedes elegir algunas prendas casuales. Al escuchar lo que dijo Carl, la elfa asintió y luego continuó llevando a Altria hacia el camerino. Ella se fue, otra dama elfa salió con Mordred. Mordred se diferencia de Altria en que ella no es apta para usar la mayoría de las ropas. Especialmente cuando ella sonríe, si le pides que use un vestido ligero y aireado, se vería realmente extraño. Entonces la elfa eligió un uniforme militar rojo para Mordred, ¿sabes qué? Se ajusta mucho mejor que muchas prendas de hombre. Carl, ¿no te parece que esto es muy guapo?
Al escuchar a Mordred decir esto y ver su expresión emocionada, aunque Carl no trajo a Mordred aquí para comprarle ropa de hombre, todavía asintió. Es muy bonito, tómalo y, si es posible, elige, bueno, al menos una prenda de ropa de mujer para ella. De esta manera, Altria y Mordred se probaron bastante ropa. Altria realmente compró bastantes faldas y otras prendas también. En cuanto a Mordred, la mayoría de la ropa era de hombre, algunas eran ropa unisex. Lo único que le compró fue una minifalda roja, que no parecía afectar sus actividades y era bastante ligera. Para combinar con esto, Carl fue a la casa de al lado y compró un tocado de flores rojas para Mordred, que lo hizo lucir más armonioso después de ponérselo. Sin embargo, como salieron juntos, también compró un tocado con corona para que Altria lo use. Así pues, Carl sacó por la mañana a la pareja, a lo que no sabía si llamar padre e hijo o madre e hija. Después de comprar ropa y cambiarse a ropa informal por la mañana, pidió a los guardias que le devolvieran el resto de la ropa. Por la noche, cenaron en un restaurante cercano. Carl casi compró la tienda, regresaron. Muchas gracias por hoy, Carl. Altria le asintió a Carl. Mordred no dijo nada al principio, pero cuando vio que los ojos de Altria caían sobre él, rápidamente tensó su cuerpo e hizo el mismo movimiento que Altria. Mirándolos a ambos, Carl hizo un gesto con la mano. Está bien. Acabo de pescar algo durante todo el día. Buenas noches. Volvamos a descansar un poco. Después de vagar afuera durante todo el día, Carl vio a Altria y Mordred volver a estar juntos, y luego regresó a su habitación. Originalmente había planeado descansar después de regresar. Después de todo, su condición física se había recuperado y había sacado el árbol del mundo. En tales circunstancias, naturalmente no podía seguir pidiéndole a Skatats que durmiera con él. Pero cuando regresó, se cambió de ropa, apagó las luces y se metió en la cama, descubrió que había otra persona en su cama. Carl tiene muy buena vista. La noche no podía bloquear su vista en absoluto, así que después de levantar la colcha, vio a Skatats, con su cabello atado en una cola de caballo y luciendo un vestido morado, acostada a su lado, mirándolo con esos ojos. Para ser honesto, Skatats tiene mucha ropa, toda la cual le fue dada por los elfos durante ese período inicial. Sin embargo, Skatats básicamente alterna entre ropa informal y mallas, y rara vez usa otra cosa. Al verla con ese vestido morado hoy, Carl se quedó atónito por un momento. Pero reaccionó rápidamente. ¿Por qué estás aquí hoy? Si no voy, ¿qué excusa vas a usar para seguir holgazaneando mañana? De repente Carl se sintió un poco avergonzado. Porque realmente quiere relajarse mañana. Al ver la reacción de Carl, Skatats puso los ojos en blanco y luego abrazó el brazo de Carl. Ni se te ocurra pensar en correr mañana, vete a dormir. Al oír a Skatats decir esto, Carl se rascó la cabeza y se acostó junto a Skatats. Buenas noches. 9. Zuyue se convirtió oficialmente en duelista. La ciudad de Qianian se ha vuelto tranquila recientemente. No hablemos de los asuntos de Gran Bretaña e Irlanda, e incluso dejemos de lado por el momento los asuntos de Roma. La ciudad del milenio entró una vez más en un estado de autismo. Durante este tiempo, aunque Roma, el dios ancestro y César todavía estaban investigando asuntos relacionados con la ciudad del milenio, debido a que la ciudad del milenio cayó en un estado de autismo, el progreso aquí no fue tan ideal. Ciudad Milenio volvió a caer en el autismo no te metas con el dios romano por ahora. Me voy por un tiempo. Hablaré de los próximos pasos cuando recupere a mis guardias. Zuyue dejó esta frase y luego se fue. Después de que Zuyue se fue, además de obedecer estrictamente las órdenes de Zuyue, este grupo de verdaderos ancestros no se atrevió a provocar al ancestro divino después de perder a Zuyue, su fuerza de combate más fuerte. De lo contrario, sin Zuyue aquí, Rómulo realmente sería capaz de suprimir toda la ciudad del milenio por sí solo. En cuanto a Zuyue, fue a Irlanda, o mejor dicho, fue a todas las naciones. Zuyue estaba realmente muy desconcertado por la desaparición de los dos guardias que había seleccionado personalmente. Porque lógicamente hablando, esta situación nunca debería ocurrir. Aunque sus dos guardias eran solo apóstoles muertos, su fuerza aún era decente. No hay nada extraño en morir en batalla. Pero parece que ahora está acurrucado en un lugar como este, y ha perdido el contacto cuando todo está normal. Este tipo de problema es algo que Zuyue nunca había esperado, y mucho menos los verdaderos ancestros. Por eso decidió venir a ver la situación en persona. Con su velocidad, no le tomó tanto tiempo llegar desde Ciudad Milenio a 10.000 países. Después de llegar, inmediatamente sintió el aura de sus dos guardias. Luego, sin conocer claramente la situación, desapareció y se dirigió hacia la ubicación de sus dos guardias. Ya estaba oscuro. Zuyue notó que esta ciudad costera estaba brillantemente iluminada por la noche. Esta situación realmente sorprendió a Zuyue, y al mismo tiempo también centró su atención en un rincón oscuro de la ciudad. Podía sentir que sus dos guardias estaban en esa posición, y también había una gran cantidad de aura terrícola reunida allí. ¿Te atraparon? Caminó con este pensamiento en mente, y luego vio a un grupo de personas en ese lugar, aparentemente haciendo algo alrededor de un cristal mágico. Por curiosidad, Zuyue se inclinó para echar un vistazo. La imagen en la pantalla proyectada por el cristal mágico acaba de comenzar a reproducirse. Al principio, Zuyue solo tenía una vaga comprensión de algunas de las cosas que veía, pero cuando comenzó el duelo, Zuyue se sintió atraído por las cosas que tenía frente a él. Soldado dios gigante, dragón del cielo, dragón alado, vaya, resulta que hay cosas tan interesantes entre los dioses de la tierra. Llegué demasiado tarde para responder a la llamada de ayuda de Gaia. Si hubiera llegado antes, tal vez podría haber reclutado fácilmente a estos tres dioses como mis subordinados.
La historia termina antes de que surjan las verdaderas habilidades del Pteranodon. Esto hizo que Zuyue se sintiera un poco incómodo y planeó quedarse un día más. Justo, también aprovechó para echar un vistazo a la situación de sus dos guardias. Cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos. Si quieres entender a estos terrícolas, no hay nada de malo en empezar por sus preferencias. Simplemente compra algunos paquetes de ese tipo de cartas y observa qué les gustan. Tefan Muy Pen se volvió completamente normal. Especialmente después de que los duelistas realmente se convirtieron en una profesión en Wangguo, Tefan Mi Pen comenzaron a vivir una vida más regular. Salgo a jugar a las cartas temprano todas las mañanas. El dinero que gané jugando a las cartas para cenar Maoxuewan. Tómate una copa de vez en cuando. Días como este son realmente geniales. Pen había estado actuando de esta manera durante mucho tiempo, y Tefan inicialmente solo tenía curiosidad de por qué este tipo de carta podía hacer que los apóstoles muertos renunciaran a su lealtad al verdadero ancestro. Originalmente había planeado usar esta cosa para reunir a un grupo de apóstoles muertos y luego hacer algo, pero ahora obviamente ha sido asimilado por Pen. El futuro príncipe de alas blancas luce una sonrisa amable como un caballero todos los días, y se bate en duelo en todas partes con un mazo de héroe que aún no se ha completado por completo, pero que todavía es lo suficientemente fuerte en esta era en la que la mayoría de las cartas son de primera generación. ¿Sabes qué? Si esto es un disfraz entonces él es muy bueno fingiendo. Dices a los demás que él es un apóstol muerto, no te creerán. Zuyue observó así durante todo el día, y luego de ver la animación de Yu-Gi-Oh de hoy al día siguiente, fue a comprar más cartas. Pero en ese momento, todavía no se había puesto en contacto con Tefan Mi Pen. En realidad no construí un mazo para participar en el duelo. Hasta hoy incluso Zuyue, que siempre tenía una expresión vacía en su rostro, mostró cierta sorpresa esta vez. Porque soldado dios gigante. Como era de esperar, aunque hayan perdido su divinidad, aún saben a quién deben someterse. Tienen buena visión, ¿verdad? Carl había colocado al soldado dios gigante en la caja de cartas al azar antes. Pensó que la persona que sacó la carta sería afortunada, pero en realidad fue Zuyue quien sacó la carta. Por supuesto que solo hay una carta de Dios. Y la carta de Dios es una carta que combina la resistencia en la animación y el efecto de la carta real. Si se colocara en una era con muchos tableros de flores, entonces esta carta de Dios con máxima resistencia no sería fuerte en el sentido de ser invencible, pero para esta era con muchos monstruos de huesos mortales, la carta de Dios es realmente fuerte. Originalmente, Zuyue no tenía intención de salir a batirse en duelo con otros. Pero ahora que ha dibujado al soldado dios gigante, ha despertado su interés. Luego comenzó a comprar muchas cartas y luego a construir una baraja. Luego, por curiosidad, probé una comida de todo el mundo. Zuyue no ha estado en contacto con la ciudad de Qianian durante una semana. Además, Zuyue no se puso en contacto con Tefan Mi Pen. Él mismo cambió su apariencia y luego tomó el mazo de soldado dios gigante que había armado y comenzó su carrera como duelista. Jaja, ¿vas a organizar una gran competición como esa? Al principio, Skatats no comprendió muy bien la repentina idea de Carl de lanzar un juego de cartas. Ahora que escuchó que Carl iba a organizar un evento a gran escala, estaba aún más confundida. Sí, he elaborado el plan detallado. Tengo algunas ideas, lo entenderás más adelante. De las naciones naturalmente requiere dinero. Carl haya tenido una idea repentina al principio, pero ahora ha comenzado a pensar en viajar al extranjero para ganar dinero con varias versiones de cartas de Yu-Gi-Oh en esta era de escasez de entretenimiento. Los países vecinos no tenían fabricación de papel ni imprenta con tipos móviles. Entonces, ¿cuánto sería apropiado aumentar el precio de este tipo de tarjetas? Pensando en esto, Carl ya había previsto un futuro en el que no le faltaría dinero a corto plazo. Se podrán reutilizar las tarjetas, luego la sal, y en las condiciones actuales, parece que también se podrá vender pimienta negra. Carl estaba pensando en estas cosas. Skatats no podía entenderlo, también sabía que Carl generalmente no dedicaría mucho esfuerzo a hacer algo completamente sin sentido, porque era perezoso. Así que ella asintió en ese momento. Veo. 10. Tenemos que rescatar al señor Zuyue. Zuyue descubrió que el soldado dios gigante no era invencible. El requisito de 3 sacrificios para invocarlo es un poco duro en sí mismo, y, que no pueda dibujar al soldado dios gigante. Tal como ahora. Frente a él estaba Tripam. El mazo del héroe tiene buenas capacidades de entrada y efectos, por lo que ahora el campo de Zuyue tiene 3 monstruos en posición de defensa y una espada selladora de luz que bloquea el ataque del oponente, pero el campo del oponente está casi lleno. 3 veces. Al menos 3 veces, Zuyue resistió el impulso de matar a la otra persona. Pero esta vez, todavía no dibujó su propio soldado dios gigante. ¿Qué pasa? ¿Vas a admitir la derrota? Tefan habló con elegancia. Tus monstruos son muy poderosos, pero parece que hay un problema de coordinación. Quizás sea más fácil batirse en duelo en el futuro si prestas más atención a la coordinación. Al ver que Tefan parecía un mayor, Zuyue resistió el impulso de matarlo por 4ª vez y simplemente resopló con frialdad. No. No me rendiré. Solo estoy triste por lo que te pasó después. ¿Eh? Al ver la expresión desconcertada de Tefan, Zuyue levantó lentamente la comisura de su boca. No dibujó al soldado dios gigante. Pero mi turno. Junto con la voz de Zuyue, cuando nadie se dio cuenta, la carta en su mano fue reemplazada directamente por el coloso en la baraja por él usando la poderosa habilidad de su fuerza de supresión lunar. Si no puedo dibujarlo, no puedo imprimirlo. Usa a los 3 monstruos del campo como sacrificio. Sal, Dios.
Junto con el destello del cristal mágico, las proyecciones de los tres monstruos en el campo desaparecieron directamente y fueron reemplazadas por la parte superior del cuerpo de un enorme gigante azul que emergió directamente del suelo detrás de Zuyue. Al mismo tiempo, el cielo se cubrió de repente de nubes oscuras. El poder de ataque del soldado dios gigante es de 4000 puntos, mientras que la salud de Tripam es de solo unos 2800 puntos, y hay un hombre alado en modo de ataque en su campo, poder de ataque, 1000 vete al infierno. El enorme gigante azul lanzó su puño directamente hacia Wingman. Tefan inconscientemente olvidó los efectos en la animación y giró directamente su carta trampa, pero fue inútil. Por la carta trampa se hizo añicos directamente, y luego el Wingman también se hizo añicos. 4000, 1000 igual 3000. No sirve de nada. No estoy usando monstruos, estoy usando a Dios. Un solo golpe, los puntos de salud de Tefan se redujeron a 0. Zuyue estaba satisfecho con la pelea, por lo que se dio la vuelta y se fue con el soldado dios gigante y el dinero. Tefan se arrodilló lentamente en el suelo y miró la espalda de Zuyue que se alejaba. Soldado dios gigante, no esperaba que existiera una carta así. Después de eso, Zuyue probó la dulzura. En comparación con dibujar cartas, ¿no es mejor imprimirlas? No importa qué tarjeta uses, imprimiré una contratarjeta para ti. Si no funciona, simplemente tomaré una foto del coloso para hacerte morir de placer. Y en este caso, tienes que decir pero no hay Wangxe, mi mano derecha está sobre ti. Es muy genial. Así como debe ser. Carl anunció la noticia de organizar una competencia a gran escala en la capital real. Zuyue se unió a la competencia como el recientemente surgido propietario del coloso y el duelista más reconocido en todas las naciones. Por supuesto, Tefan y Pen también son muy fuertes y ambos están calificados para participar. En este momento, Wang Wu está haciendo todo lo posible para prepararse para el evento. Por otra parte, los gitanos acababan de recuperarse de su estado de ansiedad. Porque por alguna razón desconocida hace un tiempo, todos los apóstoles muertos que habían estado acosando a Roma desaparecieron repentinamente en un cierto período de tiempo. Al principio, tanto el dios ancestro como César pensaron que se trataba de algún tipo de conspiración de la otra parte, la calma antes de la tormenta. Pero en realidad el tiempo ha demostrado que no es así. La otra parte realmente desapareció inexplicablemente. ¿Podría ser que alguien nos ayudó a traer el fuego o causó algún daño grave a los monstruos? César y el dios ancestro sentían curiosidad por esto. Se imaginaron que la razón por la que este grupo de discípulos muertos desapareció fue de hecho porque alguien los ayudó a traer potencia de fuego y trajo un golpe tan grande a la ciudad del milenio que Zuyue perdió el contacto. Pero no fue otra persona quien hizo esto, fue Carl quien fue protegido inconscientemente por los dos. Ciudad Milenio, el consejo de los verdaderos ancestros está básicamente sumido en el caos. El señor Zuyue ha perdido el contacto. Irlanda es un lugar infernal. Wang Wu es tan terrible. Desde que Zuyue perdió contacto durante un mes, los verdaderos ancestros del Consejo de Verdaderos Ancestros han estado hablando sobre la desaparición de Zuyue casi todos los días. Zuyue, Tefan y Pen representan diferentes significados. Si no vale la pena correr el riesgo de decir que Tefan y Pen han perdido el contacto, entonces incluso si Zuyue ha perdido el contacto en el infierno, este grupo de verdaderos ancestros probablemente irá al infierno para encontrar a Zuyue. Bueno, lo mismo vale para Irlanda. Aunque a los ojos de estos verdaderos ancestros, Irlanda se ha convertido en sinónimo del infierno, todavía tienen que ir allí. He oído que Wang Wu parece estar organizando un gran evento recientemente. Ese período debe ser el momento de mayor afluencia de gente. Podemos ir allí a causar problemas y luego usar a la gente de Wang Wu como amenaza para exigir la liberación del señor Zuyue. Reconsideración. Permiso. De ancestros verdaderos aprobara una propuesta solo una vez, y esta vez también se estaban preparando para enviar una gran cantidad de ancestros verdaderos para rescatar a Zuyue. Pero Zuyue actualmente estaba gastando dinero para comprar una pequeña villa en la tierra de las 10.000 razas. Después de disfrutar del estilo que aporta la exquisita decoración y la portabilidad de muchos equipos de la ciudad, Zuyue comió un helado mientras miraba el premio final de esta competencia. Carta de Dios Dragón del Cielo de Osiris. Las 3 cartas de Dios deberían pertenecerme. Zuyue todavía tiene mucha confianza en esta competición. Después de todo, los jugadores que pueden imprimir cartas tienen un grado de confianza anormal en comparación con los jugadores que no pueden imprimir cartas. Pero Zuyue en realidad tenía un mal presentimiento. Si fuera una persona común y corriente, probablemente pensaría que es su propia ilusión. 10. 20, 0, 3. 7. 992 pero Zuyue es diferente. Para él, su mala premonición es su capacidad de percibir el futuro. El tiempo no tiene importancia para él, por lo que si tiene un mal presentimiento, seguramente sucederá algo que lo hará sentir incómodo si sigue la tendencia normal. Esta premonición se hizo aún más fuerte después de llegar al país de todas las razas. Era como si aquí naciera algo amenazante para él, ¿podría ser? ¿Perderé la competición? Imposible. Bueno, como es imposible que haya perdido, entonces, la competición podría no celebrarse según lo previsto, ¿verdad? Pensando en esto, Zuyue entrecerró lentamente los ojos. El dragón del cielo ya está en mi poder. Si alguien quiere sabotear esta competición, no me culpen por ser grosero. 11. Fue Carl quien ayudó a Roma, a gran escala de Zuyue por parte del verdadero ancestro. El primer problema es que no entiendo la situación en Irlanda. Después de todo, si lo piensas detenidamente, esa era la cueva del diablo donde incluso el señor Zuyue había perdido el contacto.
No sería sorprendente encontrar algo así en un lugar como ese, así que antes de ir allí, para rescatar al señor Zuye, sin importar cuántos preparativos se hicieron, no parecía ser excesivo. Segundo, ese era Rómulo. El verdadero ancestro hubiera llevado a cabo operaciones a gran escala en el pasado, Rómulo probablemente no habría notado nada. Pero ahora han enviado apóstoles muertos para atacar Roma. En este caso, la propia Roma está investigando la ciudad del milenio. Es muy probable que Rómulo se dé cuenta de un gran número de personas que actúan juntas. Si realmente revelaran algún defecto, tal vez ni siquiera tendrían que ir a Irlanda, porque este dios romano los habría eliminado en Roma. Así que el problema es enorme. Primero, nos dividiremos en dos equipos. Primero, la mayoría de los ancestros verdaderos deben actuar con rapidez para rescatar al maestro Zuye. Segundo, un pequeño número de ancestros verdaderos, o en otras palabras, solo uno o dos, serán enviados para liderar a los apóstoles muertos. El objetivo de este equipo es Rómulo. El objetivo es atraer su atención para que no nos aseste un golpe fuerte de forma inesperada. Después de escuchar lo que dijo el verdadero ancestro con más voz en el Consejo de Verdaderos Ancestros, los otros verdaderos ancestros asintieron. Al fin y al cabo no había nada malo en lo que decía, así que el asunto quedó resuelto así. La gran fuerza fue a rescatar a Zuye. La pequeña fuerza estaba formada por un único ancestro verdadero, que trajo consigo a varios apóstoles muertos para crear caos en Roma. Una unidad pequeña puede considerarse un escuadrón suicida. Solo asegúrate de que Rómulo no se interponga en el camino. Ahora que el plan está establecido, vamos. ¿Sí? Durante este periodo, Rómulo y César habían abandonado temporalmente su investigación de la ciudad del milenio. Después de todo, una cosa es que no pueden encontrarlo por mucho que lo intenten, y la otra es que todavía necesitan reparar el daño causado por los apóstoles muertos. Este país sufrió un ataque por parte de los apóstoles muertos. Incluso si los apóstoles muertos han desaparecido ahora, las cicatrices del ataque tardarán en sanar y requerirán recuperación. En estas circunstancias, no tenían tiempo para tomarse la molestia de buscar un lugar que no podían encontrar en absoluto. Así que, de hecho, si los miembros del Consejo de los Verdaderos Ancestros hubieran corrido más rápido, no se habrían encontrado con Rómulo y César. Pero no lo hicieron. Un verdadero ancestro lideró a un gran número de apóstoles muertos. Este equipo era una pequeña fuerza enviada para atraer la atención de Roma. Entonces, cuando la fuerza principal se dirigía hacia Irlanda, este pequeño grupo de tropas se dirigió a Roma. Ustedes son realmente un grupo de fantasmas persistentes, pero ya que han llegado aquí, están listos para destruirnos a todos, ¿verdad? Que habían encontrado este lugar, Rómulo naturalmente no los dejaría ir. Rómulo ya se había puesto su armadura dorada y estaba al frente del equipo romano con los hombros doblados. César estaba con los soldados romanos. Más que un poderoso guerrero, César es más adecuado para ser un comandante. Destrucción total, es difícil decirlo. Aunque muchos dicen que representas una gran amenaza, no lo creo. Si puedo destruirte aquí, mi logro esta vez será grandioso. Sí. Que vino a llamar la atención estaba muy insatisfecho con este arreglo al principio. Sin embargo, lo que le insatisfecha no es que lo hayan enviado a liderar el escuadrón suicida, sino que si viene aquí, el mérito de rescatar a Zuye en Irlanda no recaerá sobre él. Luego lo pensó detenidamente. Si pudiera matar a Rómulo, a quien el señor Zuye siempre había considerado como una espina en el costado, sería una buena idea. Así pues, condujo sus tropas a Roma a plena luz del día. Ya veo. Así que eso es lo que piensas. Rómulo estalló en risas después de escuchar lo que dijo la otra parte. Si todos los ancestros verdaderos fueran idiotas como ustedes, entonces sería algo bueno para mí. Es una lástima que muchos de ustedes sean tan inteligentes, lo cual es una lástima. Rómulo dijo esto con una sonrisa. Entonces el verdadero ancestro tomó acción. Entonces la batalla, o mejor dicho, la farsa que ni siquiera era una batalla, terminó así como así. Innumerables luces brillantes explotaron en todas direcciones, y en el momento en que el verdadero ancestro entró en el rango de ataque de Romulus, miles de lanzas de luz lo bloquearon directamente. Si no fuera por la poderosa capacidad de recuperación del verdadero ancestro, ya habría muerto. Este fue capturado vivo. En cuanto a los demás, parece que tendremos que luchar contra monstruos como los apóstoles muertos en el futuro. César, podemos usarlos para practicar un poco. De acuerdo. Este ridículo motín terminó así como así. Además de la experiencia de luchar contra los apóstoles muertos, Roma también ganó un ancestro verdadero. Lo atrapamos por primera vez, se negó a decir nada. Después de esto, ni siquiera la tortura le servirá de nada. Pero después de que César llegó, utilizó algunos trucos para incitar a la otra parte, y la otra parte tomó la iniciativa de contarlo todo. Al ver esta escena, el dios ancestro no pudo evitar suspirar. Por supuesto, si todos esos verdaderos ancestros fueran tan tontos como este, entonces este asunto sería mucho más fácil. Rómulo suspiró así, y después de pedirle la información específica, César se acercó a Rómulo con una expresión complicada. Dios ancestro, me parece saber por qué esos verdaderos ancestros renunciaron a atacar nuestra Roma. ¿Eh? César suspiró profundamente en ese momento, y era difícil decir si estaba aliviado o suspirando en ese momento. Tal como lo supusimos al principio, este grupo de ancestros verdaderos atrajo la atención de otros y sufrió graves pérdidas. Su líder y sus 2 guardias fueron capturados. Así que este pequeño grupo de tropas vino aquí solo para atraer nuestra atención y evitar que obstaculicemos las acciones de su gran ejército. Rómulo asintió cuando escuchó a César decir esto. Pero cuando vio a César así, supo que las cosas no serían tan sencillas. César, dime qué quieres decir.
¿Hay algún problema con la identidad de la fuerza que nos ayudó a llamar la atención? Como era de esperar, César también señaló el punto más crucial en este asunto. No fue nadie más quien ayudó a Roma y nos ayudó a atraer la atención del enemigo en el momento crítico. Fueron Irlanda, Wanguo, Lucius y Karl. 12. Los magos normales como nosotros nunca imaginaríamos una operación así. El lado de Wanguo, la competencia se llevó a cabo según lo programado. Debido a que Karl promovió la animación de Yu-Gi-Oh en el mundo, el formato del torneo en sí adoptó directamente las reglas de Duel City. Comenzó con una pelea gratuita, y el perdedor debía entregar su tarjeta Lea al ganador para que éste pudiera seguir volviéndose más fuerte. Luego, los 6 candidatos calificados que finalmente sean seleccionados competirán en semifinales, semifinales y finales entre las naciones de todas las razas. Karl hizo los arreglos de esta manera, y Skatach estaba básicamente a cargo de los detalles. Después de haber arreglado estas cosas, llegó a la nueva torre del reloj que fue construida con la ayuda de duendes y gigantes, la cual estaba muy bien escondida. Morgan también está destinado aquí con sus tropas de magos. Sin embargo, no era para vigilar a los magos en la torre del reloj, sino para estudiar la segunda ley incompleta. La información sobre el segundo método aún es algo incompleta, pero tras este periodo de contacto e intercambio de experiencias, se ha completado parte de la información. El segundo método actual es, en realidad, mucho más completo que antes, pero ahora podría requerir un poco de experimentación. Morgan y Karl informaron sobre el progreso del segundo método. En cuanto al experimento del que hablaba, no era ningún experimento sensible, sino algo más. La varita utilizada por el segundo mago en el diseño del grupo de personas en la torre del reloj es una daga que puede conectar varios tiempos y espacios paralelos, así que tal vez deberíamos intentar hacer la daga del segundo mago primero, pero los materiales necesarios para tal cosa probablemente sean muy difíciles de encontrar. Morgan frunció el ceño cuando dijo esto. Si realmente estuviéramos en la era de los dioses, sería más fácil, pero los materiales comunes simplemente no son suficientes para fabricar una espada corta como esta. En este caso, sería fantástico si pudiéramos conseguir algunos metales que solo estaban disponibles en la era de los dioses. Cuando Karl escuchó lo que dijo Morgan, levantó las cejas ligeramente y luego sacó de su espacio de almacenamiento la espada de la victoria que tenía un rasguño de Rómulo. Si quieres construir algo así, pregúntale al gigante. En cuanto a los materiales, ¿te parece bien? La segunda ley se está mejorando gradualmente. Especialmente con la espada de la victoria proporcionada por Karl, el arma del segundo mago se fue forjando gradualmente. A medida que el progreso aquí aumentó, la mala premonición de Zuyue se hizo cada vez más fuerte. De hecho, lo que le daba mala espina era el segundo método, que se iba mejorando constantemente. Pero Zuyue ni siquiera sabía que existía algo llamado magia, e incluso si lo supiera, no le importaría en absoluto si era magia o no. Porque los magos humanos son demasiado débiles para él. ¿Qué tan poderosa puede ser la nueva tecnología desarrollada por un tipo tan débil? Gaia invitó a Zuyue a ayudar. Pero la idea de Zuyue es, ya que tú, Gaia, no puedes administrar bien este planeta, entonces déjame ayudarte a administrarlo. Esto no significa que Zuyue tenga ambiciones. Esta es su especial ternura hacia Gaia como manifestación. Zuyue solo revela este lado de sí mismo cuando trata con seres del mismo nivel que él, como Gaia. En cuanto a los otros muchachos, al final de cuentas, Zuyue no los tomó en serio en absoluto. Los dioses son solo esclavos, y mucho más los humanos. Así que, incluso si ahora le aplicamos el segundo método, no creerá que estas tecnologías desarrolladas por humanos puedan representar una amenaza para él. Entonces sentía que podría haber problemas en el torneo de duelo. Principio, pensó que si actuaba él mismo, no habría ninguna duda de que obtendría el dragón del cielo. Pero ahora que los malos presentimientos siguen surgiendo, Zuyue ha comenzado a hacer preparativos específicos. Él creyó mucho en su premonición. En primer lugar, este país. Si queremos garantizar el buen desarrollo de la competición, durante este periodo no debe haber incidentes especiales, y mucho menos invasiones. De lo contrario, la competición podría interrumpirse en cualquier momento. Con este pensamiento en mente, Zuyue voló directamente a la cima de los 10.000 reinos. Con un movimiento de su mano, su espada mágica llamada Mundo Verdadero apareció directamente en su mano. Entonces sus ojos brillaron de un rojo sangre, y el enorme hechizo que cubría los 10.000 reinos apareció directamente en su campo de visión. Reescríbelo, insertó el mundo real en el enorme ritual y, en un instante, Zuyue, el administrador, tuvo la máxima autoridad sobre el ritual. Luego fortaleció la técnica. Naturalmente, no realizó ningún ritual interno. Después de todo, si Zuyue realmente quería destruir un país, no necesitaría estos pequeños trucos en absoluto. Su abierta y honesta era suficiente para destruir un país. Entonces lo que tiene que hacer es tomar medidas externas, por ejemplo, la protección, como el lanzamiento automático de ataques contra objetivos con intenciones maliciosas. Además, estas técnicas desordenadas se fortalecieron enormemente después de ser bendecidas por Zuyue. En otras palabras, esta técnica de monitoreo y comunicación que cubre todo el mundo fue fortalecida directamente por Zuyue a un nivel superior a la magia, no, incluso a un nivel superior al de los dioses. Hacer todo esto, Zuyue asintió con satisfacción y luego volvió a estudiar su propia baraja. Skatach descubrió que el hechizo que cubría las 10.000 naciones había sido alterado durante una inspección de rutina esa noche. Sin embargo, solo descubrió que la técnica tenía muchas más funciones y no pudo detectar ningún rastro de la invasión de Zuyue.
Si fuera otra persona, probablemente se darían por vencidos si no pudieran detectarlo en ese momento, o incluso cancelarían el hechizo directamente. Pero Skatach no es alguien que se dé por vencido tan fácilmente. Ella utilizó directamente la visión pasada, una de las muchas habilidades que le trajo el espejo mágico, para echar un vistazo a lo que estaba sucediendo aquí, pero desafortunadamente Zuyue no pudo ser observada por este tipo de habilidad. La otra parte ignoró fundamentalmente el tiempo. Así que Skatach estaba en un punto muerto. Al final fue Carl quien vino y solucionó el problema. Carl utilizó directamente el remanente de la Era de Dios para invadir todo el ritual, y luego encontró fácilmente una autoridad administrativa por encima de la máxima autoridad de Skatach. Parece que alguien ha usado métodos muy sofisticados para invadir directamente mis hechizos, pero los hechizos que creo son todos externos, y parece que estos cambios pueden ser de gran ayuda para la defensa de nuestras 10.000 naciones, simplemente no sé cuál es el propósito de la otra parte. Skatach frunció el ceño y analizó. Carl sonrió y meneó la cabeza. Ya que hicieron esto, ¿por qué no asumimos que tienen buenas intenciones y nos están diciendo que alguien va a invadir Wanguo? Pero cuando Skatach escuchó lo que dijo Carl, también quiso hablar sobre la importancia de esta técnica. Y antes de que pudiera terminar sus palabras, vio a Carl usando el fuego restante de la generación de Dios para realizar la misma operación que la otra parte, agregar otra capa de autoridad de gestión de administradores sobre la autoridad de administrador de Zuyue. ¿No es ese el final? Cuando Skatach vio lo que hizo Carl, se quedó en silencio por un rato y luego suspiró con impotencia. ¿Cómo podría una maga normal como ella imaginar una operación así? Entonces Skatach renunció a pensar, como desees. 13. ¿Quién me dijo que ahora soy el rey de todas las naciones? A Skatach. Entonces recordó los registros que vio en la técnica cuando usó el fuego restante de la era divina para invadir la técnica. Un tipo extraño voló alto en el cielo sobre Wanguo, luego sacó una espada extraña y modificó la técnica principal de Wanguo sin que nadie lo notara, e incluso agregó fácilmente muchas capacidades de ataque a la técnica. Esto está bien para uso externo. Pero ¿qué pasa si la otra parte utilizó una técnica interna en ese momento? Al pensar en esto, Carl sintió que la existencia de la otra parte representaba un enorme peligro oculto para Wanguo. Pero Carl no iba a contarle esto a Skatach. Porque es demasiado peligroso. Aunque Carl es un hombre perezoso y le gusta relajarse, nunca será perezoso en algunas cosas. Primero, usó algo que Skatach no entendió para confundir su juicio, y luego, entonces llegó el momento de hacer algo. De los verdaderos ancestros ya se habían apresurado a llegar a las 10.000 naciones. Aunque su pequeña fuerza fue completamente aniquilada, logró atraer eficazmente la atención de Roma. Aprovechando esta oportunidad, su gran ejército se dirigió hacia la ubicación de Wanguo. Ninguno de estos verdaderos ancestros son unos debiluchos puros. Entonces, de acuerdo a la velocidad de estos muchachos, en realidad ya habrían llegado fuera de Wanguo. El país enemigo está rodeado por un hechizo defensivo muy fuerte, los verdaderos ancestros aún pueden ver estas técnicas. Ante tal situación, el verdadero ancestro con la voz más alta en el Consejo de Verdaderos Ancestros se burló, luego sacó una capa negra y se la puso. No os preocupéis. Estamos bien preparados para esta situación. Decía esto, otros verdaderos ancestros de su facción también sacaron esta capa negra para otros verdaderos ancestros en el Consejo de Verdaderos Ancestros. Esto es algo que todos estos verdaderos ancestros saben. Pero no esperaban que este tipo pudiera sacar tantos objetos a la vez. Esta es la capa protectora desarrollada por el maestro Zuyue. Es muy útil para proteger hechizos. Hasta ahora, salvo el hechizo defensivo que el maestro Zuyue creó para Ciudad Milenaria, la mayoría de los hechizos del mundo pueden protegerse. El verdadero ancestro que tenía la palabra más alta estaba muy orgulloso cuando dijo esto. Fue como si él hubiera hecho esta cosa. Entonces, ¿cuán poderosa puede ser una mera técnica humana? Deben haber usado algún truco para hacer que el maestro Zuyue pierda contacto con nosotros. Así que vayamos a rescatar al maestro Zuyue. Tras sus palabras, los demás verdaderos ancestros también asintieron. Entonces, los verdaderos ancestros, vistiendo capas que podían bloquear la mayoría de los hechizos excepto el de Zuyue, se sumergieron en el círculo de defensa establecido por el propio Zuyue. Roma tampoco se quedó de brazos cruzados. Debido a que Rómulo descubrió que este grupo de verdaderos ancestros se sentían atraídos por la dirección de Carl, y la mayoría de los verdaderos ancestros se dirigían hacia Carl, ya no pudo quedarse quieto. César, esta vez estarás en Roma. Rómulo dejó estas palabras. César estaba en Roma, mientras Rómulo dirigía las tropas romanas hacia Britania, y planeaba tomar un desvío e ir directamente a Wanguo, donde Carl estaba en la distancia más corta. Los apóstoles muertos y los verdaderos ancestros invaden. Cuando Rómulo se encontró con este tipo de cosas, lo primero que pensó fue proteger a sus descendientes, proteger a estos emperadores romanos que eran como sus hermanos y hermanas. Por eso nunca podía permitir que Carl se enfrentara solo a semejante peligro. Se contuvo al tratar con Carl. Incluso cuando trataba con Altria, él seguía conteniéndose. Pero para lidiar con estos monstruos, entonces no te contengas. El impacto de las acciones del ancestro divino es enorme. Sin embargo, no fueron los verdaderos ancestros los que se vieron afectados, porque ni siquiera sabían lo que estaba haciendo Rómulo, y aunque lo supieran, probablemente no les importaría. Porque Zuyue y los demás deben ser rescatados. Zuyue fue rescatado. Se escondieron detrás de Zuyue. ¿Tendrían miedo de ti, Rómulo? Pero algunas personas no pueden hacerlo. Por ejemplo, Merlin. Fue el primero en saber que Rómulo se dirigía hacia Britania. Su primera reacción al enterarse de la noticia fue salir corriendo.
no significa solo escapar del lugar secreto de la Dama del Lago, sino escapar de Gran Bretaña. Cuando Melly se dio cuenta de que el dios ancestro venía, se escondió. Porque estrictamente hablando, ella es la fuente de esta singularidad, así que mientras el dios ancestro la vea, todos los planes aquí fallarán. Y Merlin también quiere correr. Porque aunque no es el núcleo de la singularidad, tiene algo más. No fue ningún problema ser visto por los demás. Aunque Merlin había estado usando ilusiones para suprimir algunas cosas, otros no podían ver nada de él en absoluto. Pero Rómulo era diferente. Este tipo de espíritu heroico de rango corona básicamente desciende para lidiar con la clase bestia, por lo que mientras tengas una pequeña conexión con la bestia, Romulus podrá detectar las pistas. Y hay más que solo un poquito de aura animal en mí. Merlin descubrió que el dios había llegado, cojeó directamente hacia Irlanda. Aunque sabía muy bien que el objetivo del dios ancestro probablemente pasaría por Gran Bretaña hasta Irlanda. Pero Irlanda tiene a Carl, con las brasas ardientes de la era de los dioses. Alrededor de las brasas, Merlin, que debería ser considerado un miembro del pueblo superviviente de la era de los dioses, puede usar el aura de las brasas para suprimir su propia aura. Luego busca un pequeño lugar donde esconderte. Entonces, mientras no conozca al dios ancestro, la otra parte no podrá descubrir si hay alguna pista sobre mí. Así que Merlin huyó de Gran Bretaña a Irlanda con esta idea en mente. En Irlanda, Carl usó las imágenes que vio para fijar directamente la posición de Zuyue a través de un hechizo que cubrió todas las naciones. ¿Está bien el dueño del soldado dios gigante? Este tipo no es miembro de las 10.000 naciones. Es imposible que haya venido solo a jugar a las cartas, ¿verdad? Suspiró impotente. Skatats también suspiró mientras miraba a Carl recostado en el sofá. Entonces lideraré al equipo para patrullar el círculo exterior de Wanguo. Está bien que hoy te relajes, pero mañana debes trabajar duro. Al oír esto, Carl hizo un gesto con la mano, indicando que definitivamente trabajaría mañana. Luego vio cómo Skatats se marchaba. Luego usó el fuego restante de la era de los dioses para ocultar su aliento, y sosteniendo a Gungnir, se dirigió hacia la ubicación de Zuyue. A ver a este factor inestable, lamentaré la confianza que los pueblos de todas las naciones han depositado en mí. Es realmente problemático, pero no puedo hacer nada al respecto. Después de todo, ahora soy el rey de todas las naciones. 14. ¿Por qué se rió el orador? La luz roja volaba por todas partes, y la energía abrasadora se reunió en un rayo de luz, que vino desde una distancia muy lejana y convirtió a un ancestro verdadero que no tuvo tiempo de esquivarlo en cenizas en un abrir y cerrar de ojos. Zuyue realmente no escatimó esfuerzos al diseñar estas técnicas defensivas. Este grupo de verdaderos ancestros se abalanzó con gran confianza, y luego casi fueron noqueados por la cadena de hechizos defensivos. La razón por la cual no lo expulsaron es muy sencilla. Eso es, señor presidente, no puedo salir. Fue fácil cuando entraron, y después de que entraron, el efecto de jaula del hechizo defensivo en el círculo más externo se activó directamente. Esto provocó que los verdaderos ancestros del Consejo de los Verdaderos Ancestros pasaran por grandes dolores para llegar al borde, solo para descubrir que no podían salir. Luego, después de que murieron 2 personas más, el verdadero ancestro que tenía más voz y voto habló directamente. No, subestimamos a Irlanda, pero no podemos seguir así. No podemos retroceder, y no tenemos forma de desmantelar la defensa más externa en poco tiempo. En este caso, solo podemos avanzar. Cuando le oyeron decir esto por primera vez, muchos verdaderos ancestros quedaron atónitos. Pero el más tonto probablemente ya haya muerto en Roma. Los otros miembros del Consejo del Ancestro Verdadero no eran estúpidos, por lo que entendieron directamente el significado de la otra parte. Ya que no podemos salir desde afuera, sigamos adelante y entremos directamente en Wanguo. Estas técnicas defensivas son realmente muy poderosas. Pero a menos que todas las personas que viven en el mundo sean monstruos, no creen que este tipo de magia pueda usarse todo el día dentro de su propio país. Así que este grupo de verdaderos ancestros ahora está empezando a luchar desesperadamente. Corriendo locamente hacia el interior de Wanguo. Entonces, después de pagar el precio de la mitad de las vidas de los miembros y el resto de los sobrevivientes resultaron heridos, este grupo de verdaderos ancestros finalmente logró entrar con vida. Dada su capacidad de recuperación, las lesiones de este grado en realidad no son un gran problema. Lo más importante es que la moral ha sido destruida. Entonces, en ese momento, el verdadero ancestro que tenía más voz en el Consejo de Verdaderos Ancestros simplemente se puso de pie, se arrancó la capa y luego miró la tierra irlandesa circundante y de repente estalló en carcajadas. Toda la atención de los verdaderos ancestros se centró en él, y entonces habló. No tengas miedo. Pensé que Irlanda y el mundo eran terribles, pero esto es lo único que hay aquí. Si fuera yo, con este nivel de defensa, definitivamente mantendría tropas patrullando la capa exterior, así que esta es la extensión de las 10.000 naciones. Dijo esto solo para levantar la moral. Entonces se oyó un sonido de aplausos. Parece que tus pensamientos son similares a los de nuestro rey. Mordred, con sus guardias y un tercio de las tropas de las 10.000 naciones, los rodeó desde un costado. Como Carl iba a hacer algo muy peligroso, Mordred naturalmente fue enviado lejos. Atrapen al intruso. Mientras Mordred hablaba, levantó su hacha en alto. Está listo. Junto con un sonido así que salió del hacha, la propia Mordred saltó directamente al aire, acompañada por la liberación de un trueno rojo y poder mágico, y el hacha muy pesada fue cortada directamente por ella. Dice, puedes empezar. ¡Bum! Ante tal ataque, los verdaderos ancestros solo podían luchar y huir. Retiro. Al final, Mordred y sus hombres no pudieron capturar a este grupo de verdaderos ancestros.
Después de todo, este grupo de verdaderos ancestros tiene la protección de Gaia, y estando en el suelo, sería muy difícil para ellos escapar. Pero ella no hizo nada. Dejaron atrás a algunos de los verdaderos ancestros que ya estaban gravemente heridos y los capturaron vivos. Los demás escaparon, sus heridas debieron ser más graves. Más de hecho, fueron en esa dirección, entonces ya no tenemos que preocuparnos. Quedémonos aquí a ver si llegan nuevos invasores hoy. ¿Sí? Mordred dejó de perseguir, pero el grupo de verdaderos ancestros seguía corriendo. Quien fue llamado el orador por muchos verdaderos ancestros, no se detuvieron a descansar hasta que ya no pudieron ver a Mordred y a los demás, e incluso el paisaje circundante cambió 2 veces. El orador miró a los verdaderos ancestros que lo rodeaban y formuló la misma pregunta que antes. No importaba si la lesión era más grave. Aunque ahora afectaría la efectividad del combate, este nivel de lesión no era un problema particularmente grande para el verdadero ancestro. Lo importante es la moral. Entonces jajajajajajaja, el orador rió otra vez, y verlo reír otra vez hizo que los verdaderos ancestros sintieran un hormigueo en el cuero cabelludo. Pero un verdadero antepasado todavía habló. ¿Por qué el presidente sonríe tan felizmente después de que hemos sufrido tantas bajas? No. El presidente meneó la cabeza, con aire de previsor. Me río. Irlanda no da tanto miedo. Si fuera yo, no habría creado semejante brecha en el círculo de defensa. Si antes había tropas estacionadas allí, también las habría aquí. Al escuchar lo que dijo, el grupo de verdaderos ancestros se puso inmediatamente alerta. Entonces se encontraron rodeados. Esta vez Skatats lidera el equipo. Ella lidera las tropas más elitistas de todas las naciones. Incluso Artoria y Nero están aquí, y también hay algunos miembros de la tropa de magos. Ahora este grupo de verdaderos ancestros ya no puede escapar. A Skatats le pareció haber escuchado lo que el portavoz del Consejo de los Verdaderos Ancestros había dicho antes, y ahora lentamente comenzó a reír. Antes pensaba que Carl era un poco sensible mentalmente, pero ahora parece que algunos tipos desesperados van a entrar. Atrápenlos. Si este grupo de verdaderos ancestros estuviera en su mejor momento, sería posible que se enfrentaran a las tropas más elitistas de las 10.000 naciones lideradas por Skatach, Artoria y Nero, o incluso obtuvieran la ventaja. Porque estos verdaderos ancestros no son débiles. Pero su estado actual es realmente malo. Al principio, resultó gravemente herido por la técnica defensiva de Zuye, y luego fue consumido por el ataque de Mordred, y ahora sus heridas son aún más graves. Además, Skatats podía movilizar las artes de todas las naciones y tenía ventaja numérica, y no contaban con apóstoles muertos que los ayudaran, así que esta vez realmente fueron atrapados. Después de la batalla, Skatats pensó en Carl, quien probablemente todavía estaba recostado en el sofá, y suspiró levemente. Entonces, cuando solo había dado 2 pasos, notó que una gota de lluvia caía del cielo, lo que la hizo detenerse. Luego extendió la mano y recogió algunas gotas de lluvia. Parece que esta lluvia va a ser bastante fuerte. En ese momento, en un callejón vacío en el área baja de la ciudad de la Tierra de las 10.000 rachas, Zuyoe miró al hombre que estaba frente a ella y frunció el ceño por un momento. Comenzó a llover, haciendo que la vista fuera menos clara. Pero los ojos de Zuyoe siempre estaban fijos en Carl, y al mismo tiempo Carl también lo miraba a él. ¿Pasa algo malo? Finalmente, Zuyoe habló primero. Carl miró fijamente a Zuyoe por un rato y luego se rió lentamente. Es cierto que algo anda mal, señor intruso. Mientras Carl hablaba, Gungnir fue apuñalado en el suelo por él. En ese momento, innumerables ramas se tragaron la tierra en un instante, y las ramas del otro extremo se tragaron el cielo. Del mundo se abrieron completamente. Desaparecieron directamente de la tierra de todas las razas. No hubo ningún impacto en su entorno, pero Carl y Zuyoe fueron arrastrados directamente a un espacio independiente dentro del tronco del árbol del mundo. Esta es una pradera con un sol brillante. Carl se paró frente a Zuyoe, mirándolo con el ceño fruncido y continuó sonriendo. Juega conmigo un rato. 15. Esta ola se llama intercambio de identidad. Que está delante de mí es sin duda muy fuerte. Primera vez que vio a Zuyoe, la sensación más intuitiva que tuvo Carl fue lo poderoso que era Zuyoe. Ya sea el aura de la otra parte o el sentimiento que la otra parte transmitía a las personas, estas cosas hicieron que Carl sintiera el poder de Zuyoe desde el cuerpo hasta el alma. En ese momento, Carl tuvo realmente mucha suerte. Menos mal que no traje a Skatach y a los demás conmigo. No hay duda de que Carl está dispuesto a luchar hasta la muerte con Zuyoe. El fuego restante de la era de los dioses en su cuerpo ardía cada vez más, y el propio Carl estaba listo para luchar con Zuyoe. Fue cuando la atmósfera estaba muy tensa. Zuyoe puso su mano directamente en su cintura, y en el momento en que Carl estaba en alerta máxima, sacó su propia baraja de cartas de la bolsa de cartas que tenía en la cintura. Ya que quieres jugar conmigo, entonces cumpliré tu deseo. Vuelo. ¿Eh? Carl originalmente pensó que esta batalla era inevitable, pero no esperaba que la primera reacción del oponente después de verlo no fuera atacar ni defender, sino sacar el mazo. ¿No es esta adicción a las cartas un poco demasiado grande? Pero aunque pensaba en ello mentalmente, las manos de Carl no eran lentas en absoluto. La baraja de cartas directamente del espacio del sistema. El eje principal es el dragón blanco de ojos azules, y se agregan algunas otras cosas al eje secundario. Aunque el oponente tiene un soldado dios gigante, el poder de ataque del soldado dios gigante no es tan alto como el del dragón definitivo de ojos azules en circunstancias normales, así que, dado que el oponente quiere decidir al ganador por duelo, entonces solo cumple con su solicitud un poco. Cuando Carl se recostó en su cómodo sofá, ya estaba muy cansado.
Originalmente fue allí con la intención de averiguar qué estaba pasando, pero después de ver al tipo llamado Zuyue, estaba listo para arriesgar su vida y arrastrar a la otra parte a su campo de batalla. Pero lo que no esperaba era que jugaría una partida de cartas con Zuyue de esta manera. No esperaba que jugar a las cartas fuera tan agotador, después de todo, nunca se había enfrentado a un mazo como el de Zuyue antes. No parecía un mazo que aparecería en una batalla entre jugadores. En cambio, era más parecido a lo que se ve en las animaciones. Básicamente, solo se llevaba una misma carta, pero él podía sacar la carta que quisiera. Si no fuera por el poder de ataque del dragón definitivo de ojos azules, que excedía al del soldado dios gigante, habría sido difícil para Carl ganar esta batalla. Si quieres derrotar completamente al duelista llamado Zuyue en términos de cartas, sería muy difícil a menos que uses las habilidades únicas de los hermanos del laberinto en Yu-Gi-Oh, aunque no esté escrito en la carta, sé que tiene este efecto, de lo contrario será demasiado difícil. Pero aún así gané, y mirando la apariencia de la otra parte, se siente como si realmente hubiera venido a Wangguo a jugar a las cartas. Es tan adicto a las cartas que es como un duelista profesional. Carl regresó con una victoria. Zuyue perdió, y además de decirle su nombre a Carl, también aceptó otra petición de Carl. Nunca más volveré a usar el enorme hechizo que cubre los 10.000 reinos. Después de hacer todo esto, Carl regresó y continuó acostado. Sin embargo, el recuerdo de Zuyue siempre está en mi mente y nunca ha sido olvidado. Después de todo, la fuerza del oponente es realmente fuerte. Al enfrentarse al dios ancestro vino de él, ¿ese tipo es más fuerte que el dios ancestro? Aunque todo esto parecía increíble, Carl todavía creía en sus propios sentimientos. Ese Zuyue es incluso más fuerte que el dios ancestro. Dado que una persona tan fuerte se sentía atraída por los juegos de cartas, sería genial si un día pudiera enfrentarse a nosotros e insistir en destruir el mundo jugando a las cartas, pero tal cosa es imposible, por mucho que lo pienses. Carl meneó la cabeza ligeramente. Y Skatats regresó desde afuera en ese momento. Carl, ¿recibiste alguna información antes? Skatats dijo esto tan pronto como abrió la puerta. Carl no reaccionó en absoluto, sino que simplemente mantuvo sus ojos fijos en ella. Entonces Skatats no ocultó nada. Después de notar la mirada de Carl, habló directamente. Nos pediste que patrulláramos antes, y bloqueamos con éxito a un grupo de invasores en el borde del mundo. Al oír al intruso, Carl se sentó. ¿Han atrapado al intruso? Todos fueron capturados. ¿Cuál es su propósito? Al escuchar la pregunta de Carl, Skatach extendió las manos con impotencia. Preguntamos sobre esto, pero dijeron algo bastante confuso, vinieron a Wangguo esta vez para rescatar a los 3 que capturamos, pero en realidad no hemos capturado a nadie últimamente, y la mazmorra apenas recibió al primer grupo de visitantes. No existe tal persona llamada Lord Zuyue como la que buscan. Aunque todo el mundo se dirigía hacia Irlanda, fue Merlin quien llegó primero. Usó una ilusión para ocultar su presencia, luego encontró un pequeño pueblo costero y se escondió allí. Estaba dispuesto a esconderse aquí durante ese tiempo. No reaparecerá hasta que el dios ancestro se vaya, y luego regrese al reino secreto de las hadas en el lago del lado británico. Este era el plan que Merlin había preparado cuando abandonó Gran Bretaña. Pensó que su plan era infalible. Porque en realidad nadie sabía que estaba en Irlanda. En tales circunstancias, naturalmente nadie lo buscaría en esta tierra. Estaría a salvo mientras esperara hasta que el dios ancestro regresara a Roma. Pero lo que no sabía era que uno de los miembros del Consejo de los Verdaderos Ancestros, que había sido bloqueado por Skatach y los demás, en realidad había escapado. Este tipo es muy bueno con la ilusión. La razón por la que pudo escapar en esa situación fue precisamente por la ilusión. Y resultó que estaba escondido en este pequeño pueblo costero. No, aunque crear un apóstol muerto aquí probablemente causaría algún daño a Irlanda, no hay necesidad de alertar al enemigo ahora. En esta situación, debería disfrazarme primero y luego ir a ver qué pasa con el maestro Zuyue. Después de haber hecho tales preparativos, por casualidad vio a Merlin caminando por la calle. Merlin acababa de llegar aquí y estaba buscando un lugar donde esconderse y la identidad que necesitaría para ocultar. La ilusión que usó para reducir su presencia no tuvo efecto en este verdadero ancestro. Entonces al verdadero ancestro le gustó la apariencia actual de Merlin. Después, Merlin se escondió aquí, sin atreverse a aparecer, mientras que el verdadero ancestro se transformó en la apariencia de Merlin, salió de esta ciudad costera y se dirigió hacia el lugar donde podía sentir que estaba Zuyue. 16. En comparación con Zuyue, Merlin es más peligroso. Veo. Carl miró a los miembros del Consejo de los Verdaderos Ancestros que tenía frente a él y básicamente logró sacarles mucha información útil. Primero, se trata de Zuyue. Zuyue es el líder de este grupo de personas, y los tipos frente a él parecen ser de razas no humanas. En este caso, las cosas están conectadas por el lado de Carl. Primero, Zuyue se sintió atraído por los juegos de cartas y se olvidó de contactar a este grupo de chicos. Más tarde, pensaron que Zuyue fue atrapada por ellos y lideraron un equipo para rescatarla. La parte más aterradora aquí fue probablemente que se sumergieron en el hechizo de defensa diseñado por el mismo Zuyue y fueron golpeados por el hechizo de defensa de Zuyue. Mientras hablaba de esto, Carl miró al presidente del parlamento que elogiaba seriamente sus poderosas habilidades de defensa de las 10.000 naciones, y no supo qué decir por un momento. Pero en resumen conocemos el propósito de estos tipos y también conocemos la identidad de Zuyue. Si Zuyue fuera más débil, Carl probablemente habría expulsado directamente a estos tipos de Wangguo. Pero el problema ahora es que Zuyue es muy fuerte, por lo que es poco probable que pueda alejarlo en tales circunstancias.
En este caso, si la otra parte quiere jugar cartas, déjale que juegue suficientes cartas. De todos modos, pronto habrá una competencia, así que déjenlo jugar hasta que se canse en esta competencia y luego denle el dragón del cielo. De esta manera, probablemente se irá después de haberse divertido lo suficiente. Esta es la forma más pacífica de resolver el problema. Es lo que pensó Carl. Luego, cuando hablé con Skatach y los demás, también mencioné brevemente el asunto de Zuyue y les pedí que prestaran más atención. Después de todo, Zuyue sigue siendo un tipo muy peligroso. Después, Skatach y los demás escucharon a Carl mencionar específicamente a Zuyue, y aprovecharon la oportunidad para realizar una investigación exhaustiva dentro de las 10.000 naciones. Este tipo de investigación probablemente sea inútil para otros países. Sin embargo, al construir el enorme hechizo que cubría los 10.000 reinos, Carl hizo que Skatach realizara un censo de los 10.000 reinos, y más de una vez. Por lo tanto, esta vez, el futuro príncipe de alas blancas, Tefam, y el futuro príncipe de alas negras, Pen, fueron encontrados fácilmente. Zuyue naturalmente también fue excluido. Pero estos tres Carls dijeron que no tenían ningún contacto especial con ellos, así que no hubo problemas. Por el contrario, las demás cosas encontradas durante esta investigación fueron llevadas a la mesa de conferencias de la Conferencia Suprema de todas las naciones. Esta vez el asunto es muy serio. Skatach dijo esto y Carl bostezó mientras estaba sentado en la posición privilegiada. Al verlo así, los ojos de Skatach, Morgan y Altria inmediatamente cayeron sobre él. En respuesta, Carl hizo un gesto con la mano, indicándole a Skatach que continuara hablando. Aunque todavía no sabe qué ha descubierto Skatach. Pero él pensaba que probablemente no era gran cosa. Carl todavía pensaba lo mismo en ese momento, hasta que Skatach continuó hablando, o hasta que Skatach dijo ese nombre. A Zuyue y a sus dos guardias. Estos tres solo juegan a las cartas y comen a diario, y no han hecho nada fuera de lo común. No hay necesidad de contactarlos por ahora. Pero esta vez, además de estos tres, también encontré a otros que no figuraban en la lista del censo. La mayoría de la gente está bien. Pedí a la gente que llenara los formularios del censo para algunos de ellos, y le pedí a Mordred que liderara un equipo para expulsarlos, pero hay una sola persona con la que aún no he tratado, y creo que merece ser arrojada a esta mesa de conferencias para que todos podamos decidir juntos cómo tratar con ella. Dicho esto, Skatach hizo una pausa, cruzó las manos, apoyó la barbilla y frunció el ceño lentamente. Él es Merlin. MMM. Escucharon el nombre, los ojos de Morgan y Altria se giraron directamente hacia allí, y Carl ya no tenía sueño y se volvió mucho más enérgico. ¿Merlin? Morgan frunció el ceño. Que este tipo estaba encerrado en el reino secreto del Hada del Lago. ¿Cómo apareció en Irlanda? Al oír a Morgan decir esto, Skatach negó con la cabeza. Yo tampoco estoy seguro. Mientras hablaba, movió la mano y una pantalla virtual condensada por magia apareció en el centro de la mesa. Entonces la imagen de Merlin caminando por Irlanda apareció directamente ante la vista de todos los presentes. Ver la evidencia concluyente, Morgan frunció el ceño, sacó su bola de cristal y concretó directamente una técnica de observación remota. Morgan es el sucesor del poder de las Islas Británicas. Por lo tanto, si otros usan técnicas de observación, probablemente no podrán ver el reino secreto del Hada en el lago, pero Morgan puede hacerlo después de usar el poder de la isla. En realidad Morgan utilizó la técnica de observación remota para mirar a su alrededor durante mucho tiempo, pero no pudo encontrar la sombra de Merlin en el reino secreto del Hada del Lago. Como Merlin no está en el reino secreto de la Dama del Lago, se confirma el descubrimiento de Skatach. Ya que realmente se trata de Merlin, ¿cómo crees que se debería manejar este asunto? Skatach dijo esto y, sorprendentemente, fue Altria quien habló primero. Aunque no sea bueno que lo diga, Merlin, él no haría nada sin un propósito. Definitivamente no pudo haber venido aquí por diversión. Debe haber venido a Irlanda con algún propósito. Así que si no lo encontramos pronto, podría ser muy peligroso y las consecuencias serían bastante graves. La persona presente que mejor conocía a Merlin era Altria. Como ella lo dijo, naturalmente otras personas no tendrían ninguna objeción. De ninguna manera. En comparación con Zuyue y sus guardias acompañantes, quienes se volvieron adictos a las cartas después de llegar a Wanguo, Merlin es mucho más dañino para un país. Su propósito no fuera perjudicial para el país. Pero si su propósito tiene un impacto enorme y malo en este país, entonces hay que encontrar a Merlin con anticipación. Ah, cierto, Merlin es un experto en ilusiones. Antes de eso, debemos tomar medidas para prevenir las ilusiones de Merlin, para que no nos engañe después de encontrarlo. Al escuchar lo que dijo Carl, Skatach asintió primero y luego frunció el ceño. Sin embargo, las ilusiones de Merlin son bastante avanzadas y aún es muy difícil descifrarlas. A menos que tengamos información específica sobre su técnica, podemos revertirla para obtener la solución más efectiva. De lo contrario, sigue siendo muy difícil. Cuando Carl escuchó a Skatach decir la primera mitad de la frase, asintió. Cuando escuchó a Skatach decir la segunda mitad, Carl sonrió. También se quitó el anillo de ilusión que Merlin le había dado cuando se disfrazó de César y fue a Roma, y colocó el anillo delante de Skatach. Tengo una muestra de la ilusión de Merlin. 17. Carl está completamente indefenso ante Nero. Skatach tomó el anillo de ilusión de Merlin para contrarrestar la ilusión de Merlin. Durante este tiempo, Carl siguió a Morgan hasta la torre del reloj, con la intención de ver el progreso del segundo mago. La daga para el segundo mago aún se está fabricando, y la información sobre él está casi completa. Básicamente, tendremos que esperar una semana más antes de que alguien pueda realizar el experimento para convertirse en el segundo mago.
Al escuchar lo que dijo Zelrich, quien estaba a cargo del proyecto, Carl frunció ligeramente el ceño. ¿Puedes contarme más sobre el experimento con el segundo mago? ¿Podría ser peligroso? Cuando Zelrich escuchó por primera vez a Carl decir esto, se quedó atónito. Porque no sabía si el peligro del que hablaba Carl era para los individuos o para el país, pero pronto se dio cuenta porque las respuestas eran similares. El experimento no pondrá a nadie en peligro. Quienes no estén cualificados simplemente fracasarán. En cuanto a si tener un mago más es bueno para el país, es difícil decirlo. Así que, de hecho, quiero decirlo antes de eso. El candidato para el segundo mago aún debe ser considerado. Zelrich se subió las gafas. Aunque sabía que Carl podría no estar contento con lo que dijo, aún así lo dijo. Sería mejor imponer restricciones y contratos a la persona cualificada antes de que realice el experimento, y luego asegurarnos de que la otra parte siga bajo nuestro control después de convertirse en el segundo mago. Creo que esto es mejor. Lo mejor es hacer el juramento más severo, y las demás restricciones más severas y dañinas. En resumen, lo mejor es garantizar que el daño causado por la otra parte se reduzca al mínimo. Al escuchar lo que dijo Zelrich, Carl negó con la cabeza. Olvídalo. Si lo piensas, si al principio fui leal, podría quedarme conmocionado por este trato. En cuanto al segundo mago, lo elegiré con cuidado, pero no decepcionaré a estos hombres que defienden al país. Ya sea que estemos tratando con magos u otros seres poderosos, lo que necesitamos es comunicación, intercambio y mayor fuerza, en lugar de tratar a estos seres como monstruos. Al escuchar lo que dijo Carl, Zelrich le sonrió a Carl después de permanecer en silencio por un rato. Para ser honesto, no le gusta ese tipo de gente malvada. Pero también se ríe de la gente buena. Este es Zelrich. Pero, en esencia, el comportamiento de Carl no le disgustaba, por lo que no tenía opinión sobre lo que decía. Más bien, parecía como si le hubieran dado una lección. Bueno, como el segundo método no se ha completado, me iré primero. Lo mismo te digo. No me importa cómo eras antes, pero como te uniste a las 10.000 naciones, tarde o temprano me traerá problemas si no tienes contacto humano. Bueno, no diré mucho. Creo que deberían terminar con su trabajo después de que termine el torneo de Yu-Gi-Oh! Llámenme entonces. Dicho esto, Carl se dio la vuelta y se fue. Después de todo, con Morgan aquí, no habrá problemas inesperados. Ahora que todo está bien aquí, comenzará a buscar a Merlin muy seriamente. Después de todo, no importa cómo lo pienses, comparado con Zuye, comparado con el Consejo de los Verdaderos Ancestros, o incluso comparado con los apóstoles muertos creados por los verdaderos ancestros como lo mencionó Roma, Merlin sigue siendo más peligroso. El torneo Yu-Gi-Oh! Se llevó a cabo según lo programado. El objetivo principal de realizar esta competencia es reunir a Zuye, Tefan Muy Pen, para que sea conveniente guiarlos y gestionarlos juntos. De esta manera, se puede dedicar más mano de obra a la investigación y exploración de Merlin. En cuanto a explorar la ubicación de Merlin, Carl naturalmente tuvo que ir allí en persona. Él ya había hecho su elección antes. En comparación con Zuyo y otros duelistas que solo quieren jugar a las cartas, Merlin, cuyo propósito no está claro, es más peligroso. Por lo tanto, las tres personas que se quedaron en la Tierra de Todas las Rachas para mantener el orden fueron Skatach, Mordred y Altria. Luego Morgan y las tropas de magos estaban llevando a cabo el proyecto del segundo mago en la Torre del Reloj, por lo que si algo realmente sucedía en la Nación de Todas las Rachas, también podrían convertirse en una ayuda para la Nación de Todas las Razas. En este caso, sería Nero quien iría con Carl a encontrar la ubicación de Merlin. Carl, actuaré contigo. Nero dijo esto y parecía querer decir algo, pero Carl se rascó la cara. Hemos descubierto dos lugares donde se encuentra Merlin, uno está en un pueblo costero, donde Skatach descubrió la reacción ilusoria de Merlin. El otro se dirige a la Tierra de Todas las Rachas, y su ubicación ha sido bloqueada. Probablemente tengamos que separarnos esta vez. Carl pudiera terminar sus palabras, vio a Nero mirándolo con cierta decepción. Para ser honesto, Carl no tenía forma de lidiar con la mirada de Nero. Bueno, si calculamos la distancia, si vamos por aquí, probablemente nos encontraremos con Merlin, que acaba de llegar a la Tierra de Todas las Razas. Después de atrapar a este Merlin, iremos juntos al pueblo costero a buscar a otro Merlin. HMMM. Al escuchar lo que dijo Carl, la decepción en el rostro de Nero desapareció y fue reemplazada por una sonrisa muy feliz. Ella simplemente abrazó la mano de Carl, luego miró la mirada impotente de Carl, se apoyó lentamente en Carl y dejó que su voz se transmitiera a Carl de cerca. ¿Te molesta? No. Aunque mis planes se vieron trastocados, no me preocupó en absoluto. Escuchar la respuesta de Carl sin dudarlo, Nero dejó escapar una risa satisfecha. Se nota que está muy feliz. Fue igual que antes, ella estaba realmente perdida y preocupada. Este emperador era muy libre en todos los aspectos. Pero cuando estaba delante de Carl, pudo aprender a ser paciente y a ejercer su libertad de forma correcta. Por eso Carl no pudo hacerle nada a Nero. Fue devorado por completo hasta la muerte. Con este pensamiento en mente, Carl suspiró nuevamente y luego condujo al equipo a la ubicación del primer Merlin. Alineaos y tratadlo con la máxima intensidad. Bloquead todas sus rutas de escape, intentad someterlo cuanto antes y hacer que pierda su capacidad de resistencia. Junto con la voz de Carl, los soldados que seguían a Carl y Nero también se pusieron serios y respondieron a Carl con total concentración. ¿Sí? 18. ¿Qué odio profundo tiene hacia mí, Merlin? Usó la ilusión para transformarse en Merlin. Pensó que usar la ilusión para disfrazarse como una persona de todas las naciones y luego viajar entre todas las naciones era una muy buena decisión.
Al menos pudo conocer el lado hermoso de los 10.000 reinos y pudo viajar libremente e incluso buscar al señor Zuyue abiertamente. ¿Hay algo más seguro, más estable y mejor que esta decisión? En comparación, la toma de decisiones del presidente del parlamento no es diferente a la de un hombre imprudente. De frente contra la posición de defensa de Wang Guo, ¿cuál es la diferencia entre esto y buscar la muerte? Merece ser arrestado. En tales circunstancias, el verdadero ancestro, que sentía que tenía un coeficiente intelectual superior, caminaba cada vez más rápidamente. Se sintió aún más feliz cuando pensó que podría ser capaz de encontrarse con el señor Zuyue la próxima vez. Y luego no hubo más noticias sobre él. Los dos equipos aparecieron desde ambos lados en un instante, y antes de que pudiera resistirse, una espada ardiente fue clavada directamente en su cuello. Luego, 6 o 7 círculos mágicos fijaron directamente su cuerpo. Un hombre con armadura plateada salió lentamente del equipo, se acercó a él, que estaba presionado contra el suelo, y presionó su cabeza con una mano. Karl cubrió todo el cuerpo del oponente con el fuego restante de la era divina. Naturalmente, la ilusión más sofisticada del oponente perdió inmediatamente su efecto. Se reveló la verdadera apariencia de la otra persona. Entonces, ¿eres miembro del Consejo de los Verdaderos Ancestros? Karl ya había obtenido la lista de miembros del Consejo de Ancestros Verdaderos que vendrían esta vez. Entonces el verdadero ancestro, que había estado un poco expectante, ahora suspiró profundamente. Desde el principio no podía sentir la fuerza en su cuerpo. Sabía que no podía escapar, y originalmente quería probar sus habilidades de actuación, pero cuando vio la mirada de Karl de incluso sé qué color de ropa interior llevas hoy, supo que el grupo de verdaderos ancestros capturados debe haber confesado todo. ¡Qué montón de basura! Cuando pensó en esto, empezó a darse por vencido. Sí, así es. Soy el ancestro verdadero que escapó antes. Oye, casi lo logro. No esperaba que me encontraras en el último paso. Ahora has ganado y has eliminado la amenaza. ¿Estás muy contento? Al escuchar lo que dijo el verdadero ancestro, Karl negó con la cabeza. Luego, ante su mirada sorprendida, lo arrojó casualmente a un soldado. Honestamente, y mucho menos estando feliz, me siento mal por haberte mordido como cebo. Puedes hacer otra cosa. Si quieres salvar a la gente, puedes atacar la ciudad real y el palacio. En ese caso, tu crimen probablemente será el mismo que el del ancestro verdadero que invadió antes, pero insististe en disfrazarte de Merlín para confundirnos. Karl suspiró mientras decía esto. Llévenselo de vuelta, enciérrenlo y esperen nuevos arreglos. Karl dijo esto y luego dejó un pequeño grupo de tropas para capturar al verdadero ancestro y traerlo de regreso. Él, junto con Nerón y otras tropas, se dirigió hacia las ciudades costeras. El verdadero ancestro originalmente pensó que sus compañeros de equipo lo estaban frenando, pero cuando entendió todo, el arrepentimiento en su corazón casi explotó. Si se hubiera convertido en otra persona, entonces él podrá rescatar al señor Zuyue. Se sintió muy arrepentido cuando pensó en esto. Entonces, después de mucho tiempo, cuando Karl, Nero y los demás habían caminado un largo camino, todavía podían parecer escuchar vagamente el rugido de gran arrepentimiento proveniente de la dirección del equipo que acababa de partir, del verdadero ancestro. Merlín debería morir. Merlín sintió que todavía estaba seguro escondido allí. Había visto la ruta de desembarco de Rómulo con su clarividencia. Si él estaba en este lado de Irlanda, entonces el lugar de aterrizaje de Rómulo estaba en el otro lado de Irlanda. Además, estaba lejos de la ubicación de la Tierra de todas las Rachas, por lo que incluso si Rómulo de repente decidiera echar un vistazo a la situación alrededor de la Tierra de todas las Rachas, definitivamente no podría ver su lado. Entonces Merlín se sintió aliviado. Durante este periodo, bebí todos los días y comí las delicias de la nación de todas las razas. La vida es tan feliz. Es una lástima que demasiada alegría conduzca a la tristeza. Tan pronto como Merlín regresó a su residencia temporal ese día, realmente sintió que algo andaba mal. Pero una vez que abrió la puerta, todo terminó. Porque encontró a Karl sentado en su habitación, sosteniendo una copa de vino, y cuando lo vio entrar, incluso lo saludó y sonrió muy amigablemente. Merlín sabía muy bien que no podía escapar de la vista de Karl. Así que ahora no tuve más opción que ir allí. Merlín, ¿podrías decirme si tienes la capacidad de considerar todos los juramentos como si fueran tonterías? En Britania, pensé que no eras tan culpable como para morir, así que te dejé con el hada del lago. Si te esfuerzas un poco, creo que podrás vivir una buena vida en el futuro. Entonces dime rápidamente, ¿cómo saliste? ¿Qué quieres hacer? Al oír a Karl decir esto, Merlín, que estaba sentado frente a Karl, se encogió de hombros. Salí esta vez principalmente porque el dios ancestro encontró Gran Bretaña y buscó refugio temporal. Creo que lo entiendes. Vi a mucha gente desviándose, pero comparado con esto, siento mucha curiosidad por tu sistema de defensa. Llevo aquí menos de 10 días, y ya me has encontrado y has bloqueado mi ubicación. Esto es de lo más indignante. Creí que ni siquiera te habías dado cuenta de que había escapado del reino secreto del hada en el lago, y ni siquiera pensaste en esta posibilidad. Pensabas que regresaría en cuanto el dios ancestro se fuera. Al oír a Merlín decir esto, Karl se burló. Tienes una buena idea, pero hay un tonto que se ha transformado en tu apariencia. Mientras te escondías con cuidado, él andaba por ahí afuera, comiendo y bebiendo a sus anchas. Estaba tan contento que incluso te cobró una comida gratis. Incluso temía que no pudiéramos averiguarlo. Nos lo encontramos poco después de dejar la tierra de las 10.000 razas. Aunque no sé qué odio tan profundo sienten ustedes dos, si hay un tipo como este rondando por ahí, no sería un gran problema para él encontrarte escondido aquí. Merlín se quedó en shock.
¿De dónde salió este monstruo? Cuando Carl vio a Merlin así, sonrió maliciosamente. Por cierto, cuando lo atrapamos hace un momento, todavía estaba gritando desde la distancia. Merlin merece la muerte. Parecía una gran venganza. Este tipo de monstruo merece morir. Carl vio que Merlin sentía un poco de curiosidad por el verdadero ancestro, así que se levantó y le dio una palmadita a Merlin en el hombro. No tienes por qué sentir curiosidad por él. Ya te he reservado una habitación. Puedes vivir junto a él. Así podéis charlar tranquilamente. Llevar. 19. Héroe reconocido. Después de despedir a Merlin, el siguiente tema de conversación fue Zuyue. Carl y Nero regresaron, el torneo de duelos aún no había terminado. Pero en realidad esto ya casi ha terminado. Porque después de que Carl regresó, descubrió que el proceso aquí había cambiado. Al principio, según su idea, el proceso aquí debería ser un combate cuerpo a cuerpo, las 8 personas que obtienen las insignias avanzan, luego las semifinales y las finales. De esta manera, después de que regrese, puede ver algunas batallas más emocionantes de Yu-Gi-Oh!, relajarse y descansar durante unos días. Pero lo que no esperaba fue que había estado fuera menos de 3 días, y cuando regresó, se saltó las semifinales y pasó directamente a la final en la etapa de combate cuerpo a cuerpo. Porque hay 8 marcas en el combate cuerpo a cuerpo. Entonces, el futuro príncipe de alas blancas Tefan y el futuro príncipe de alas negras Pen se unieron, y cada uno de ellos tomó 2 señales. Entonces Zuyue fue aún más despiadado y agarró a 4, y parecía que también querían llevarse todos los carteles del otro lado. Dado que hay 8 marcas en total. Entonces mientras tenga las 8 marcas en mi mano, seré el campeón. Esta lógica es absolutamente asombrosa. No hay problema en absoluto. Carl y Nero regresaron, vieron a 2 de los guardias de Zuyue, Tefan y Pen, uniendo fuerzas para lidiar con Zuyue. En ese momento, Zuyue disfrazó su apariencia y el nombre que dijo no era Zuyue. No quería que Tefan y Pen revelaran sus identidades en este momento, por lo que impidió que los 2 guardias sintieran su aliento. De esta manera, Tefan y Pen no podrían reconocer que se trataba de Zuyue. De lo contrario, incluso si les dieras 10 veces más coraje, probablemente no se atreverían a hacerlo. Aquí es donde el duelo es más entretenido. Aparte de eso, el duelo en sí no fue nada interesante de ver. Cada vez que los 2 guardias ataquen, se activará la carta trampa. Cuando activas cartas mágicas y cartas trampa, el oponente puede tener cartas de contraataque o cosas como torbellino o barrido de plumas. Los monstruos invocados también pueden quedar atrapados en una cueva. Para cuando el campo de Zuyue se llenó de monstruos y no se realizaron invocaciones en esta ronda, la batalla casi había terminado. Aparece el dios gigante y hay 2 sacrificios para el dios gigante. Naturalmente no hay mucho más que decir a continuación. 2 contra 1, si uno de ellos tiene 0 salud, el otro también será considerado un fracaso. Así que el Divine Fist Crush está hecho. Zuyue agarró 8 señales de esta manera, y luego de que terminó la pelea, se convirtió en campeona en un solo paso. Incluso la tarjeta del dragón del cielo fue entregada a Zuyue por el propio Carl. Recibía el premio, Zuyue miró fijamente a Carl. Carl le dio el dragón del cielo, habló lentamente. Este juego es bueno, y tú también eres muy fuerte, Carl, ¿verdad? ¿Quieres seguirme? Zuyue dijo esto, y aunque su apariencia no cambió, el aura en su cuerpo se liberó. Tefan y Pen, que estaban acostados en el suelo, subieron inmediatamente después de sentir el aliento de Zuyue. Entonces, cuando confirmaron que acababan de trabajar juntos para lidiar con Zuyue, sintieron una oscuridad ante sus ojos. Especialmente Tefan, quien había enseñado el idioma Zuyue antes, ahora incluso tenía pensamientos de suicidio. Sin embargo, Zuyue no les dio una oportunidad. Ella utilizó directamente la supresión de su linaje para hacerles perder temporalmente su capacidad de moverse, a fin de evitar que vinieran a causar problemas. Pero la mirada de Zuyue todavía estaba fija en Carl. De hecho, empezó a prestarle atención a Carl hace mucho tiempo. Probablemente cuando llegó por primera vez a Wangwo, estaba prestando atención a Carl. Porque hay luz de estrellas en Carl. Solo había visto esta energía especial en él mismo y en el grupo de soldados estelares errantes antes, así que cuando vio que Carl poseía luz estelar, comenzó a prestarle atención a Carl en ese momento. Luego entró en contacto con Yu-Gi-Oh!, y después de enterarse de que este juego fue creado por Carl, le prestó más atención. Luego llegó el día en que nos conocimos. En ese momento fue el más fuerte, porque pudo ver claramente que en Carl, las 2 cosas completamente contradictorias, el fuego restante de la era de los dioses y la luz de las estrellas, estaban integradas en una sola. Esta situación fue un milagro. Fue derrotado por Carl a pesar de haber hecho trampa, refiriéndose a la carta de Yu-Gi-Oh!, entonces Zuyue se interesó cada vez más en Carl. De lo contrario no le habría dicho a Carl su nombre en ese momento. Mi nombre es Zuyue. Tarde o temprano, destruiré y transformaré este mundo, y asumiré el rol de Gaia como gobernante de este planeta. ¿Me seguirás? Después de escuchar lo que dijo Zuyue, aunque Tefan y Pen no podían moverse, ambos quedaron muy sorprendidos. Porque los discípulos muertos como ellos fueron invitados casualmente por Zuyue. Zuyue presentó la identidad de una persona y luego lo invitó 2 veces seguidas, nunca habían visto una situación así antes. También estaban muy sorprendidos. Se sorprendieron por la fuerza de Zuyue. En cuanto a la respuesta de Carl, lo tuvieron claro desde el principio. Te sigo, Carl no se sintió avergonzado en absoluto por los comentarios de Zuyue que parecían los de un estudiante de secundaria. Después de todo, lo que dijo Zuyue probablemente era cierto. Aunque no estaba seguro de la identidad de Zuyue, su fuerza era real.
Pero si te hubiera conocido al principio, probablemente habría aceptado, pero ahora es imposible. Sin mencionar que me siento muy incómoda con lo que vas a hacer, digamos que ahora tengo tantas expectativas y responsabilidades. Con todo esto, no puedo pronunciar fácilmente palabras como sumisión o rendición. Rechazado. En comparación con la actitud de Carl hacia Zuyue, Tefan y Pen estaban más preocupados por lo que le sucedería a Zuyue. Al principio ni siquiera pensaron que Carl se atrevería a negarse. Pero en realidad Carl se negó, y su negativa fue justa y directa. Ya veo, jajaja. Zuyue sonrió. Le sonrió a Carl muy dulcemente. No tienes miedo de que te mate ahora mismo si me rechazas así. Puedes intentarlo. Carl lo dijo simplemente. No tenía suficiente confianza en sus propias habilidades para derrotar a Zuyue. Tampoco le gusta pelear con personas fuertes, y menos aún le gustan las cosas problemáticas. Él estaba aquí era diferente. Si podemos derrotar al enemigo o no, si podemos ganar o no, son cosas en las que no hemos pensado y no importan. Si la otra parte quiere pelear, entonces pelea. Para Carl, fue una elección muy sencilla. Es lo que pensó Carl. Lo que dijo fue simple y ordinario. Su determinación podría parecer insignificante para Zuyue, pero esta determinación era extremadamente pura para Carl. Zuyue vio esto, así que no hizo nada. En ese caso, te daré un pequeño reconocimiento, héroe, pero como me has rechazado, la próxima vez que planee venir, tú que te interpones en mi camino serás mi enemigo. En términos de fuerza, no creo que seas suficiente para ser mi oponente. Dicho esto, Zuyue voló lentamente y, con un agarre casual, Tefan y Pen quedaron atrapados en el aire. Los verdaderos ancestros del Consejo de los Verdaderos Ancestros también fueron sacados directamente de la mazmorra y volaron a la misma posición que Tefan y Pen. Carl no detuvo a la otra parte, sino que simplemente miró a Zuyue, quien lo miraba desde arriba. Antes de irse, Zuyue dijo todo lo que quería decir. Pero al igual que tu pequeño pero puro corazón, por favor haz tu mejor esfuerzo para complacerme la próxima vez que nos veamos. Después de decir esto, Zuyue estaba a punto de irse. Pero antes de darse la vuelta e irse, de repente recordó algo, así que se dio la vuelta y volvió a hablar con Carl. He sido muy feliz durante este tiempo. Este logro que me llena de alegría compensa a tu falta de respeto. Adiós, valiente. Después de dejar estas palabras, Zuyue se llevó a Tefan, Pen y un gran grupo de verdaderos ancestros. Carl vio a Zuyue irse. Luego, mirando el suelo roto y la mazmorra que se podía ver directamente desde la brecha, habló rápidamente para despertar a los demás que todavía estaban un poco aturdidos. Ve y vigila la ubicación de la mazmorra. No importa si estos ancestros verdaderos huyen, pero debes guardar a Merlin por mí. 20. Merlin finalmente no logró escapar. Llegué tarde. Jajaja. Pero por suerte no pasó nada grave, así que qué bien. Cuando llegó Rómulo, el asunto ya estaba solucionado. Zuyue ya se fue con los miembros del Consejo de los Verdaderos Ancestros, pero lo reconfortante es que Merlin todavía está preso en la mazmorra. Eso fue suficiente para Carl, al menos. Después de todo, entre ese grupo de verdaderos ancestros, había uno que era sospechoso de ser cómplice de Merlin, que era un grave criminal. Los demás eran simples intrusos cuyos delitos no eran graves, por lo que fueron rescatados. Pero si Merlin huye, entonces el problema será muy grave. No es que llegue tarde. Si no hubieras venido, habría ido a buscarte después de un rato. ¿Eh? Rómulo se quedó atónito cuando escuchó lo que dijo Carl. ¿Qué pasó? La búsqueda de Rómulo por parte de Carl no fue gran cosa. Merlin vino a mí desde el reino secreto de la Dama del Lago. Si solo se tratara de esto, no sería nada, pero según lo que dijo, parecía venir aquí para evitarte. Antes de hacer una suposición, ¿puedo preguntar si hay algún rencor personal entre tú y Merlin? Al escuchar lo que dijo Carl, Romulus pensó por un momento y luego negó con la cabeza. No, ni siquiera he conocido a Merlin. Al escuchar lo que dijo Rómulo, Carl entrecerró los ojos ligeramente. Eso hace que sea aún más desconcertante que él te evite. Entonces, ¿está bien que te reúnas con Merlin por un rato? Suspiró impotente. No sé desde cuándo empezó a tener una afinidad especial con este tipo de cosas. Probablemente empezó cuando intentó robar el ataúd de Carl. Después de eso, parecía como si estuviera constantemente deambulando por distintos lugares y distintos tipos de celdas. Comenzó en Gran Bretaña, y después de ser juzgado fue al reino secreto de la Dama del Lago, y luego, ahora estaba preso en Irlanda, en el calabozo de la tierra de todas las razas. ¿Por qué es así? A veces Merlin hacía exclamaciones específicas, pero en ese momento en realidad se sentía más aliviado. Después de todo, si me encierran en un lugar como este. Zuyue armó un gran alboroto antes, y ahora que Shenzu llega tarde, probablemente regresará pronto a Roma. En ese caso, naturalmente no me verá, y mis asuntos no se revelarán fácilmente. A Merlin no le preocupaba el hecho de que el dios ancestro estuviera en la superficie mientras él estaba preso en la mazmorra. Después de todo, Irlanda tiene los restos de la era de los dioses de Carl. Del alcance de las brasas, el aliento de Merlin no era tan fácil de detectar. A menos que aquí mismo. Siguiendo la voz de Carl, el dios ancestro Rómulo que entró en la mazmorra apareció ante la vista de Merlin. Vio a la otra persona, supo que algo andaba mal. Y de hecho es exactamente así. Al principio, Rómulo simplemente escuchó a Carl decir que Merlin se estaba escondiendo de él, y luego sintió curiosidad por este tipo que nunca había visto antes. Pero después de verse realmente, Rómulo comprendió inmediatamente por qué la otra parte se estaba escondiendo de él. Veo. Las cejas de Rómulo se fruncieron inmediatamente. Merlin se encogió hacia atrás, pero obviamente fue inútil.
Notar la reacción de Rómulo, Merlín supo que era inútil, por lo que afortunadamente volvió a su expresión tranquila. Puede esconderse aquí. En este caso, es mejor afrontar con calma lo que ocurra a continuación. Parece que ya sabes por qué Merlín te evita. Carl comprendió cuando vio la reacción de Rómulo, y Rómulo asintió en silencio. Después de ordenar un poco sus palabras, comenzó a explicarle a Carl. Soy un espíritu heroico que descendió como gran maestro, a diferencia de Nerón y César. Sin embargo, un espíritu heroico de gran maestro no descenderá casualmente en circunstancias normales. La mayoría de las veces, solo lo hará cuando haya alguien con quien lidiar. Entre estos tipos, hay un tipo de existencia llamada maldad humana, bestia. Los ojos de Rómulo siempre estaban puestos en Merlín. Quizás a los ojos de los demás, Merlín simplemente estaba sentado allí con una expresión tranquila. Pero a los ojos de Rómulo, Merlín ardía con el fuego oscuro del pecado original, y sus ojos se habían transformado en los brillantes ojos rojos del diablo. Ya no solo emite el aura de una bestia. A los ojos de Rómulo, Merlín que tenía delante era sin duda una bestia. Entonces Carl, no sé cuál es el propósito de este tipo, pero sin duda es un tipo muy peligroso. En ese momento, Rómulo materializó directamente la armadura dorada, miró a Merlín frente a él y lentamente levantó las manos. Será mejor que evacúen a la gente ahora. De lo contrario, si este tipo que tienen delante se vuelve loco, aunque puedan reprimirlo, al menos estén preparados para sacrificar a este país de todas las razas. Carl pudo ver que Rómulo hablaba muy serio, por lo que se rascó la cabeza y suspiró con impotencia. Por favor, ahórrame esto, pero si solo es cuestión de encontrar un campo de batalla, no será un problema. Carl seguía diciendo esto en el último segundo, y al segundo siguiente Gungnir fue apuñalado en el suelo por él. Que pertenecen al tronco del árbol del mundo, apuntan un extremo hacia arriba y el otro hacia abajo. A medida que las ramas erosionaron rápidamente el mundo entero, el espacio circundante se convirtió nuevamente en una enorme pradera dentro del árbol del mundo. Gungnir puede existir como las ramas del árbol del mundo. Aquí es el espacio dentro de las ramas del árbol del mundo. Sin embargo, dentro de este espacio, Carl todavía puede usar Gungnir. Este espacio es el espacio dentro de Gungnir, y Gungnir mismo está sostenido en la mano de Carl. En este caso, la existencia situada en el espacio interno de Gungnir está, en otro sentido, fuera del espacio interno de Gungnir. Por lo tanto, la existencia de este espacio en sí no existe, por lo que mientras no haya un ataque que conlleve algunas propiedades especiales, este espacio no será destruido. Así que este es el mejor campo de batalla. Si lo hacemos aquí no habrá ningún problema. Rómulo miró el Gungnir en la mano de Carl, y después de ver la naturaleza de ese espacio de un vistazo, asintió. Aunque no quería que Carl se involucrara en la batalla contra la bestia. Pero la bestia es muy peligrosa. Por lo tanto, sería bueno tener una fuerza de combate adicional en la situación actual. Merlín miró a Rómulo y a Carl frente a él, quienes tenían sus miradas fijas en él, y suspiró con impotencia. Lo siento, pero aún no es momento de irme, pero por alguna razón no puedo luchar por mucho tiempo, así que esto parece ser lo único que puedo hacer. Merlín extendió lentamente su mano hacia Rómulo y Carl. Ya no se escondió, la energía oscura cubrió directamente todo su cuerpo, y luego una horrible sonrisa apareció en su rostro que parecía una pesadilla dentro de una pesadilla. Cuarta bestia imaginaria, despliegue. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.